7 de junio de 2017, muy buenos días, estamos listos para informarle de lo que acontece hoy, tanto en El Salvador como en el mundo. Buenos días, Celia. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes, y también aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan ya a través del 104.5 FM en Radio Sonora Información al Instante. Nuestros equipos están preparados ya desde diferentes puntos para compartirnos la información más destacada de las últimas horas. Nos estamos enlazando con Azucena Sandoval hasta la sala de redacción. Y bueno, es una fecha en la que se conmemora algo que vale la pena que nosotros como salvadoreños reflexionemos y también verificar las posibilidades de que se pudiera registrar una situación similar. Azucena, un gusto saludarte, buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Celia, por supuesto también para ti, Manuel. Efectivamente, hoy los principales rotativos del país destacan la erupción de 100 años del volcán de San Salvador. Son los 3 periódicos en donde se habla también y se detalla cuáles fueron las zonas que se vieron afectadas, las localidades de San Salvador precisamente, que se vieron afectadas con esta erupción del 7 de junio de 1917. 100 años se cumplen ahora y precisamente varias actividades se estarán realizando durante toda la mañana, conmemorando por supuesto este evento que se dio hace 100 años. Son los principales rotativos que destacan los 100 años de la erupción del volcán de San Salvador, que provocó por supuesto una tragedia hace un siglo. Azucena, vamos a estar hablando de este tema porque no hay duda que es una situación que tenemos que tomar en cuenta, considerando que el volcán de San Salvador es un volcán que está activo y que, bueno, la misma naturaleza puede hacer que en determinado momento se repita una situación como esta. Claro que todos los salvadoreños y los que vivimos en las cercanías de San Salvador, pues estamos deseando que esto no ocurra, más sin embargo es una situación que debemos tomar muy en cuenta. Correcto, es por eso que, por ejemplo, hoy a las 8:30 de la mañana en un hotel capitalino, Protección Civil estará brindando una conferencia de prensa en torno a las comunidades centroamericanas, o sea, el riesgo que tienen los desastres volcánicos en diferentes comunidades. Esto va a ser a las 8:30 de la mañana, otra de las actividades también que nosotros le vamos a estar dando cobertura en esta oportunidad. Está programada a las 8:30 en el auditorio del Ministerio de Justicia. Aquí se estará hablando en torno a la prevención y lucha del tráfico ilícito de los migrantes. A las 9 de la mañana también estará un evento programado en el Parque Arqueológico San Andrés. Estarán verificando los trabajos, cuál es el avance que se tiene hasta el momento. A las 9:30 en el auditorio de la Universidad Tecnológica estarán las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública brindando una conferencia de prensa y para hablar en torno a distintos temas. También a las 9:45 de la mañana en el Departamento de la Libertad se estará trasladando el vicepresidente de la República para verificar, por supuesto, las obras en el Centro Escolar Integral de la Libertad. Parte de la agenda que nosotros le vamos a estar dando cobertura durante el transcurso de la mañana, compañeros. Gracias, Azucena. Vamos a estar pendientes entonces de todos estos temas que tú mencionabas y estarán en agenda en el transcurso de esta mañana. Y bueno, referente también a este centenario, lo que tú mencionabas y algo que destacan también los rotativos esta mañana en su emisión del día, pues bueno, cabe mencionar también que bueno, cómo esto cambió toda la infraestructura del Gran San Salvador, cómo ha modificado el estilo de vida de los capitalinos. Y bueno, como tú decías, pues vale la pena reflexionar en qué posibilidades existe de que una situación similar se vuelva a registrar. Creeríamos que hoy estamos más preparados. En ese momento todavía las condiciones de las mismas viviendas, adobe, bajareque, hoy día ya la construcción sabemos que esto pues ha cambiado también. Así es, incluso ya Protección Civil se ha estado preparando durante toda la semana, ha estado brindando charlas en torno a esta situación y también previendo que pueda ocurrir algún desastre, aunque ellos esperan que no sea de esta manera. Asegura también que las zonas a las cuales les están dando prioridades, por ejemplo, la zona de Opico, la zona de Quesaltepeque, la zona de Nejapa, y de igual manera le están dando prioridad a toda la zona de Santa Tecla. Esto es como parte de la prevención de la resiliencia también, que diferentes comunidades deben estar prevenidas para evitar algún tipo de desastre, para evitar más desastres de lo que pudiera ocurrir si en este caso hubiera otra erupción volcánica. Así es, bueno, si usted quiere conocer qué más se dice sobre este tema, quédese con nosotros, que en esta emisión vamos a estar hablando de algunos datos importantes que usted pues debe conocer. Gracias, Azucena, por tu reporte. Feliz mañana. Vamos a conocer otras informaciones que son titulares en este 7 de junio.
Hoy se conocerá el fallo en el caso del médico guatemalteco Ángel Lara Quiroa, acusado de violar a una joven italiana en la playa El Tunco en noviembre de 2015. Además, le comentamos que la Fiscalía General de la República inició el proceso de extinción de dominio de 9 propiedades del expresidente Francisco Flores. Los inmuebles están ubicados en Aguachapán, Santa Ana, La Libertad y Usulután y su valor asciende a más de $600.000. Bueno, de inmediato nos empezamos a enlazar con nuestros equipos. Julio Guevara nos tiene importante información cuando son las 5:36. Julio, buenos días. Hola compañeros, muy buenos días. Tal como lo decían en un inicio, era el 7 de junio de 1917, cuando a eso de las 6 de la tarde con 50 minutos y 30 segundos específicamente, ocurrió lo que muchos ya lo preveían. ¿El qué? La erupción del volcán de San Salvador. Ahora se cumplen 100 años para muchos de esta tragedia. ¿Cómo amanece este día el volcán? Parece que recuerda lo que ocurrió hace 100 años. No se ha dejado ver. Ha amanecido cubierto de grises nubes. No se puede observar desde el centro de la capital. Para muchos, el volcán está dormido, pero no es así. Las autoridades han dicho que está activo y de un momento a otro, Dios no lo permita, puede volver a ocurrir este acontecimiento. De hecho, las autoridades hablan de 3 posibles erupciones. 1. Podría afectar solamente a un rango de 5 kilómetros alrededor del volcán, pero existen otras explosiones que podrían afectar, compañeros, hasta los municipios de Quesaltepeque, el municipio de San Juan Opico y en el peor de los casos, los municipios de la Cordillera del Bálsamo. Es lo que han dicho las autoridades hasta el momento. Como lo decía Azucena Sandoval hace un poco, las autoridades parece que ahora están preparadas. Se han realizado simulacros en coordinación con diferentes instituciones de socorro. Recordemos que no se puede adivinar qué puede ocurrir respecto a la madre naturaleza se refiere, pero sí se pueden ejecutar trabajos de prevención, trabajos de alerta temprana, y es donde se han enfocado los trabajos de las autoridades de protección civil y diferentes instituciones de socorro. Recordemos que es un peligro latente el que tenemos cerca, el que tenemos a pocos kilómetros de la capital salvadoreña. Hoy se cumplen 100 años, compañeros, y es importante que las autoridades aborden el tema como debe ser. De hecho, en el marco de estos 100 años de la erupción del volcán de San Salvador, se tienen planificada una serie de actividades. Unas que llaman mucho la atención son galerías fotográficas en diferentes museos y teatros de la ciudad capital que hacen recordar aquel momento trágico, aquel momento que marcó la historia del país. Muchos que lo vivieron ya no están para contarlo, pero todo lo ocurrido está plasmado en fotografías, está plasmado en historias que mantienen vivo aquel acontecimiento ocurrido, lo repito, hace 100 años. Por el momento el volcán continúa sin dejarse ver, compañeros, una fecha que sin duda marcó la historia de nuestro país. Así es, Julio, muchas gracias por tu reporte. Es una fecha que marcó una serie de transformaciones en El Salvador, y es importante pues que la recordemos y también que se analice la posibilidad de que esto ocurra de nuevo y qué tan preparado está el país para enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a enlazarnos ahora con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hola Néstor, buenos días. Buenos días, Célida, Manuel, compañeros en el estudio, de todas las personas que están en sintonía. Noticiero Hechos a esta hora. Pues vean, el tema del clima vamos a abordar en estos momentos, hablar un poco cuáles serán las condiciones del tiempo para este día, porque se habla de algunas posibilidades de lluvia. Por eso está conmigo acá Sandra Martínez del Ministerio de Medio Ambiente, la meteoróloga de turno, y nos va a comentar cuáles son estas condiciones para este día, lo que ustedes prevén en este caso. Buenos días. Sí, como no, muy buenos días a todos los televidentes. Tal y como las imágenes nos muestran, tenemos una vaguada prefrontal que nosotros le llamamos a esta, mire. Y esto ha hecho que la zona de convergencia intertropical nuevamente se acerque frente a las costas de Centroamérica. Aparte de eso, se mira perfectamente una onda tropical que está casi al sur del territorio, y es por ello que amanecemos a esta hora de la mañana con algunos puntos de lluvia frente a la costa salvadoreña.
Esta nubosidad y este sistema pues continuará avanzando a lo largo del día sobre nuestro territorio, y es por ello que vamos a tener lluvias tanto en horas diurnas como en horas nocturnas. Vamos a ver un poquito de sol en horas de la mañana, el calor todavía se siente tanto durante el día y por la noche también. Pero en la medida que la onda tropical vaya avanzando frente a las costas de El Salvador, pues nos va a ir incrementando la nubosidad y nos va a dar, como les repito, lluvias y tormentas en horas diurnas y menos en horas nocturnas, porque si han notado ustedes, las lluvias se están concentrando más durante el día y en la noche pues son menos, ¿verdad? El panorama y el escenario va a ser muy similar, así es que eso es lo que tenemos. Onda tropical, zona de convergencia intertropical cercana, y eso pues favorece la nubosidad y las lluvias para este día. A ver, usted nos menciona lluvia, sobre todo en horas de la tarde, pero ¿en qué zonas hay mayores probabilidades para que la gente esté pendiente y lo tome en cuenta el hecho de que tiene que sacar su sombrilla, tiene que abrigarse también ante cualquier situación y así evitarse enfermedades? Pero ¿qué zonas serían estas? Sí, mira, tal y como lo vemos aquí, la nubosidad, los núcleos o los campos nubosos, en este momento la onda tropical se mueve hacia el oeste del territorio, y como podemos ver, todo esto va a tener que ir avanzando porque es el movimiento de las masas de aire sobre nuestro país con este sistema y en el Pacífico que lo tenemos. Y en esa medida, por ejemplo, ya Oriente está bien nublado. Ellos saben que durante la mañana van a percibir algunas precipitaciones débiles. Luego nosotros vamos a tener un poquito de sol en horas de la mañana y el mediodía, pero ya a partir del mediodía toda esta nubosidad la vamos a tener en la zona central, y así es como van avanzando los núcleos nubosos que nos traen tormentas al territorio. Estos procesos duran todo el día, no es que ya vaya a pasar de rápido, ¿verdad? Duran todo el día, y es por eso que los cielos se están manteniendo nublados la mayor parte del día. Sí tenemos algunos claros ocasionales con sol y la temperatura que se deja sentir. Ok, muchísimas gracias, Sandra. Bueno, ya escuchaban ustedes, compañeros, amigos televidentes, se esperan lluvias para este día, iniciando en la zona oriental en esas horas de la mañana, luego ya mediodía y tarde en la zona centro y en el occidente del país a lo largo de todo el día. Pero sí, la información del Ministerio de Medio Ambiente, compañeros, para que ya la población vaya tomando en cuenta esto, que debe salir con su paraguas, debe tener mucho cuidado con las lluvias, sobre todo en zonas donde probablemente con una pequeña lluvia se inunde, pero a tener mucho cuidado con esto para así estar muy informado y muy pendiente de todo lo que ocurre en nuestro país, compañeros. Bueno, así es, Néstor, hay que tomar en cuenta que el clima está cálido, pero también hay muchas posibilidades de lluvia. Es de recordar también que estamos pues ya en la temporada de precipitaciones en Oriente, por ejemplo, ha estado lloviendo durante todos estos días, algo que esperamos también ocurra próximamente aquí también en la zona central del país. Bueno, gracias a Néstor y a Julio Guevara por el reporte sobre dos situaciones que tienen que ver mucho con la situación medioambiental del país. Sí, bueno, más adelante nos estaremos enlazando nuevamente con nuestros equipos. De momento también queremos presentarle cuál es el tema que ponemos sobre la mesa esta mañana de miércoles, y Carla Carranza nos tiene más detalles. Buenos días, Carla. Buenos días, Célida y Manuel. También quiero saludar a Carlos, a Lorena, que ya están con nosotros acá en la sala de Noticiero Hechos. En este 7 de junio, mitad de la semana, antes de compartir cuál es el tema del día, rapidito quiero saludar a todos los que nos ven en Soyapango y también en la colonia San Luis de San Salvador. Ayer estuvimos por ahí y enviaron saludos, compañeros, a todos ustedes. Ah, ¿en serio? Gracias. Qué bueno. Bueno, en el tema del día de hoy quiero comentarles que vamos a recordar un poco para quienes estudiamos hace ya varios años en la universidad. ¿Será que la carrera que estudiamos fue la mejor elección? Y para quienes están a punto de entrar a la universidad, ¿ya decidieron cuál es la carrera que va a marcar su vida, que les va a brindar a ustedes una oportunidad laboral? Pues hoy les contamos cuáles son las carreras con mayor demanda en nuestro país y qué tanta oferta laboral tienen estas carreras. Cuáles son las menos demandadas y además carreras emergentes, esas carreras que usted quizás no conoce, pero que le pueden ofrecer otras opciones y más oportunidad laboral. Tenemos datos oficiales del Ministerio de Educación para conocer la cifra de estudiantes en cada una
de estas carreras, así que no se puede perder el tema del día, va a estar muy interesante y le va a servir también a usted para informarse y para tomar decisiones si está a punto de ingresar a la universidad. Vamos a continuar con más información. A esta hora, Célida y Manuel tienen otros detalles. Así es, bueno, les queremos comentar que en febrero pasado el Ministerio de Medio Ambiente y geólogos de la Universidad Complutense de Madrid revelaron detalles del descubrimiento de una falla tectónica en Nejapa, en el departamento de San Salvador, denominada como Guaycume, mide unos 24 kilómetros y se estudia su posible relación directa con el terremoto de 1917 y la erupción del Boquerón en junio de ese mismo año. Los geólogos de Madrid estudiaron los sedimentos y tomaron muestras de carbón para llevarlas a los laboratorios y poder hacer pruebas de carbono. 14 los avances de la investigación se conocerían en 6 meses aproximadamente. Agregamos a esto que Protección Civil y otras entidades recorrieron varios municipios de San Salvador para conocer cuál sería la capacidad de reacción de la población ante una posible emergencia por fenómenos naturales. Lo que se busca es fortalecer las medidas de prevención. Veamos. No sé, ¿qué vamos a hacer? Esperarlo. Seguro, esperar lo que venga, que Dios diga. Así reaccionaría Corina Zelaya, de 83 años, en caso de ocurrir una erupción volcánica. Ella tiene 40 de residir en la comunidad Lorena, en Mexicanos, lugar que en 1982 fue afectado por un aluvión. Muchos de los residentes también piensan igual ante posibles desastres naturales, mientras otros aseguran que correr es la solución. Si queda tiempo, a ver cómo salvo a mi familia, pues. Si es que quedará tiempo, porque recuerde que una erupción no da tiempo, pues. El 80.7% del territorio salvadoreño es vulnerable a fenómenos naturales, como huracanes, tormentas tropicales, deslizamientos, desbordamientos, terremotos, incendios forestales, entre otros. En caso que sea un terremoto y es muy fuerte, lo más seguro es buscar sea debajo de la mesa. Según Protección Civil, los impactos pueden minimizarse si la población conoce sobre las medidas de prevención. Principalmente lo que tenemos es que organizarnos, ¿verdad? Y nuestra comunidad debe saber qué tipo de amenazas están cercanas, qué daños podríamos tener y luego elaborar un plan. Esta vez, alrededor de 130 viviendas de mexicanos fueron verificadas por las autoridades como parte de las actividades que se desarrollan en la Semana de Prevención, tras el centenario de la erupción del volcán de San Salvador. Las catástrofes no ponen día ni hora para suceder, por eso es necesario fortalecer las medidas preventivas. Apopa, Quesaltepeque, Nejapa, San Salvador y Santa Tecla son otros de los municipios bajo observación por las autoridades de Protección Civil. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. 5:48 y vamos a verificar cómo está el tráfico vehicular ya en alguna arteria de San Salvador. Nos estamos enlazando con Marcela Rivera. Marcela, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? Muy buenos días, compañeros. Y bueno, nosotros que les vamos a mostrar cuál es el diario vivir en una de las paradas con mayor afluencia, y es justamente la que está ubicada en la Basílica de Guadalupe. Estamos viendo la cantidad de personas que ya están abordando las diferentes unidades de transporte colectivo, los comercios que desde muy temprano se han comenzado a instalar para todas aquellas personas a quienes no les quedó tiempo de desayunar, puedan comprar algo y consumirlo en el camino. En cuanto al tránsito vehicular, estamos viendo que la mayor carga vehicular se genera con sentido hacia Santa Tecla, y vemos que es menor hacia el Boulevard Los Próceres, así que tomen muy en cuenta esta situación. Nosotros estamos ubicados en una de las pasarelas en el cual muchas personas hacen caso omiso, y otras, como las que estamos viendo en las imágenes, hacen uso de esta infraestructura para mantener su vida a salvo. Son 41 gradas las que tienen que subir para dirigirse hacia el otro camino. Nosotros solamente hemos subido 33, así que esto no representa mayores inconvenientes para todas aquellas personas a quienes no les gusta atravesar esa infraestructura. En esos momentos estamos viendo cómo se encuentra otro tramo de la carretera panamericana, siempre en el sentido que conduce hacia Santa Tecla. Se mantiene la mayor carga vehicular. De igual forma, ya los vehículos que están buscando
incorporarse hacia la Alameda Manuel Enrique Arago o incluso también a la 49 Avenida Sur. Compañeros, es parte del panorama que les tengo con respecto al tránsito vehicular y también en las paradas de buses. Bueno, gracias Marcela, por lo menos ya vemos que hay una carga considerable, a pesar de que todavía está muy temprano, son las 5 de la mañana con 50 minutos y el tráfico pues comienza a complicarse a medida que vamos avanzando en el día. Así es, vamos con más información correspondiente a este día 7 de junio de 2017 y entre otras cosas les queremos comentar que el Ministerio de Turismo lanzó el plan estratégico para promocionar a El Salvador como destino turístico a nivel internacional. Veamos el reporte completo. De los 10 millones de dólares presupuestados para el Ministerio de Turismo, el 60% es destinado a la promoción internacional. La estrategia para el segundo semestre del año 2017 contempla 10 eventos, entre ferias turísticas y ruedas de negocio en más de 10 países. Fortalecer las relaciones con los organismos internacionales, tanto con la Organización Mundial del Turismo, la Organización del Mundo Maya, el Consejo de Ministros y las relaciones internacionales que manejamos a través de los co-marketing y el trabajo que estamos haciendo con los FAM y los medios de comunicación internacionales. Se espera que al menos 75 empresarios participen en las actividades planificadas. El objetivo es que el sector privado promueva su oferta de servicios y motive el flujo de turistas al país. En 2016 se registró la llegada de más de 2 millones de visitantes gracias al trabajo de la promoción de mercados. Es muy importante que el sector privado ajuste su producto turístico acorde a las demandas de los mercados internacionales. Esa es la ruta para que realmente podamos posicionar o seguir posicionando, mejor dicho, nuestro país con producto ad hoc a cada una de las preferencias. Entre los 8 ejes estratégicos del plan de promoción está contemplado el desarrollo de la marca país, El Salvador grande como su gente, que será lanzada a nivel mundial en la Feria de Londres en noviembre próximo. Lo vamos a lanzar en Londres. Nosotros hemos presentado esta tarde el tema de cada feria que vamos a participar, ruedas de negocio, complementando que vamos a favorecer a 137 empresarios en esta estrategia. Al cierre de 2017, el Ministerio de Turismo proyecta la participación de El Salvador en 16 ferias, lo que se traduce en la llegada de más turistas al país. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Abre. Gracias por continuar con Hechos AM. En el tema del día vamos a recordar un poco nuestros años de estudiantes. ¿Su carrera universitaria le ha proporcionado a usted las oportunidades laborales que esperaba? ¿O será que ahora está pensando, hubiese estudiado otra carrera? Y los jóvenes que nos están viendo también se estarán preguntando, ¿cuál es la mejor opción para estudiar en la universidad? Pues hoy vamos a presentarle cuáles son las 3 carreras que tienen mayor demanda en nuestro país y que están teniendo pocas ofertas laborales. Hay nuevas opciones que usted debe conocer y también considerar a la hora de decidir cuáles serán sus estudios superiores. Los detalles en el siguiente informe. De 84 carreras universitarias que se encuentran activas en el país, hay 3 que registran una mayor demanda, según datos del Ministerio de Educación. La licenciatura en Administración de Empresas cuenta con un total de 15.252 estudiantes. La licenciatura en Ciencias Jurídicas es elegida por 12.616 alumnos. Y la licenciatura en Mercadeo cuenta con una población estudiantil de 10.613. Licenciatura en Contaduría Pública, los doctorados en Medicina y las carreras de Enfermería que en los últimos años han ido incrementando. Otra de las carreras que según el Ministerio de Educación ha registrado un incremento en el número de estudiantes es la licenciatura en Comunicaciones, carrera que se encuentra activa en casi todas las universidades del país. Hasta tu familia te dice, ¿verdad? ¿Por qué vas a estudiar comunicaciones? Por lo mismo que hay muchos comunicadores, pero yo dije, o sea, realmente sí se puede, porque así pueden haber muchos doctores, muchos maestros, muchos ingenieros, pero tenés que hacer esa diferencia. Actualmente, para el dato que tenemos, es de 4.416 estudiantes. Si lo comparamos, ¿verdad?, con los años anteriores, se puede dar cuenta uno que efectivamente el número de estudiantes ha ido en aumento. La población estudiantil en nivel universitario es de 153.678. Sin embargo, anualmente se gradúan 23.000 estudiantes, según el Ministerio de Educación. Y es esa cantidad de personas la que busca insertarse en el sistema laboral. Hay instituciones con estudios superiores que han optado por incursionar en otros ámbitos, como la aeronáutica y la mecatrónica. Tenemos alrededor de unos 7-8 años de estar con la carrera de mecatrónica. Ya hemos
tenido varias promociones de mecatrónicos en el país y es una carrera que realmente está teniendo muchísimas oportunidades para ellos. De igual manera, la cantidad de estudiantes que optan por estas carreras va en aumento. Ahí, dale. Por ejemplo, Hugo inició estudiando licenciatura en sistemas informáticos, pero en la actualidad está a punto de finalizar un técnico en aeronáutica, que según él le ofrece más oportunidades laborales. También podría capacitarme por medio del Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica, es parte de COSESNA, como controlador de tráfico aéreo. Para Hugo, la única dificultad que tiene al estudiar aeronáutica es el costo económico, ya que la mensualidad tiene un valor aproximado de $130, a diferencia de una carrera tradicional en la que se paga entre $60 y $70 mensuales. Según los datos del Ministerio de Educación, alrededor de 153,000 estudiantes cursan diferentes carreras en las 84 universidades, en las 24 universidades que hay en nuestro país. Sin embargo, el dato relevante, compañeros, es que de estos 153,000 personas que se matriculan en las 24 universidades, solamente 23,000 logran graduarse. Sin embargo, este número también es alarmante porque estas 23,000 personas están saliendo al mercado laboral a buscar trabajo. Y en nuestro país el desempleo es una de las tasas más altas que tenemos, ¿cómo lo ven? Exactamente. Fíjate que yo creo que en ese tema de las carreras universitarias es importante que haya una orientación vocacional de la gente que está estudiando bachillerato, a fin de tener, digamos, claro cuáles son las oportunidades que tiene, cuáles son sus fuertes a la hora de escoger una carrera, porque muchas veces escogemos pensando, digamos, en la parte ideal de lo que vemos en cuanto al desempeño profesional de alguien y no pensando en la situación real de nosotros como fuerza de trabajo. A mí me parece que este es uno de los factores que se debería atacar, el orientar a los jóvenes desde los colegios y los institutos públicos para definir cuál puede ser su futuro, digamos, al decidir en una carrera universitaria. Hay diferentes cosas, Carla y compañeras. Creo que una es qué es lo que uno quisiera hacer. Porque uno y luego quisiera ser futbolista o quisiera ser cantante o quisiera ser actor o astronauta y bueno, uno quiere ser. Lo otro es lo que más se te facilita, porque luego Célida Magaña quería ser abogada y su tío es abogado y ya tiene un despacho y tiene un bufete y le dices, mija, si usted estudia eso, aquí ya tiene trabajo. Bueno, esa es otra viabilidad, aunque estemos saturados de abogados, como vimos, ¿no? Y la otra es que está exigiendo el mercado en El Salvador. ¿Qué necesitamos? Ingeniería aeronáutica, necesitamos tecnología, etcétera. Entonces, están estos tres factores que hay que saber jugar con ellos y finalmente la orientación la tiene que comenzar a buscar desde ya el futuro bachiller porque a partir de este momento comienzan a recibir aplicaciones en varias universidades. Sí, yo pienso que es bien interesante lo que dice Manuel porque a veces existe el fenómeno de estudiantes que pasan los primeros 2 años de la carrera, entre diferentes carreras, probando cuál es la carrera a la que más se sienten atraídos, pero pienso, en mi humilde opinión, que más allá de pensar cómo está el mercado laboral, que las personas que se dediquen o los jóvenes que estén estudiando se dediquen a estudiar algo que verdaderamente les apasiona, porque solo a través de esta pasión les va a llevar a buscar las oportunidades necesarias para tener una fuente de ingresos, por la opción número sea 1, un empleo o sea un emprendimiento, porque estamos dejando de lado que también la carrera número 3 es mercadeo. Sí. ¿Qué significa mercadeo también? Mercadearse como en el tema del emprendimiento. O sea que vos te irías por la número 1 que yo mencioné. Lo que te gusta, es lo que que esto debería ser una conjugación, creería yo, de los tres factores. Que te tiene que gustar. Tú mencionabas algo muy importante, Carlos, y es que eso debería ir reunido en la orientación vocacional para los jóvenes que actualmente están cursando el bachillerato. Tú lo mencionabas, no necesariamente las licenciaturas o las ingenierías son las que tienen actualmente mayor auge. Los técnicos, ahorita se requiere mucho estudiante de técnico también, y esto es algo que ya están ofreciendo muchas universidades, viendo la necesidad que existe en el país. Resulta ser también que para una orientación vocacional no necesariamente es gratuita, no necesariamente te la dan en todas las instituciones educativas. De hecho, yo recuerdo que al momento de tomar mi orientación vocacional fue un costo adicional, es decir, había que pagarlo, a pesar de que te lo ofrecían en la institución educativa, tú tenías que pagar también por hacer unos exámenes en los que te ayudaban con psicólogos, exacto. A ver, estos tres factores que tú mencionabas, pues obviamente la capacidad que tiene el estudiante, las habilidades, los gustos, las preferencias, pero también la misma necesidad del mercado laboral. Claro. Sí, bueno, hablando con los estudiantes de la Universidad Don Bosco,
conversaba con Karina, a quien veíamos, quien está estudiando comunicaciones. A ella sus papás le dijeron que por qué iba a estudiar comunicaciones, que precisamente hacía falta oferta laboral en el país. Y me gustó su actitud porque ella decía, pero era lo que yo quería hacer. O sea, y estamos tratando de marcar la diferencia en lo que me apasiona. Ella tiene una actitud así muy positiva y espera, a pesar de que en su universidad hay también muchos estudiantes, lograr tener un trabajo, porque ella se está esforzando y quiere hacer la diferencia. Y hay que mandar un mensaje importante también a los chicos que están estudiando primer ciclo o primer año ahorita, porque también se da el caso de muchas personas que comienzan estudiando una carrera y a las primeras 4 materias, 5 materias o 2 ciclos se dan cuenta de esto no es lo que yo quería y quieren cambiar. Sí. Nunca es tarde para hacerlo. Pueden dar el salto, pueden cambiar, si no les satisface, es el momento de hacerlo cuando están comenzando a estudiar la carrera y no después. Y no está mal hacerlo, sobre todo porque en las carreras, por lo general los primeros años también se comparten algunas materias, entonces de repente surge alguna equivalencia ahí para hacer la modificación. Exacto, encontrar el verdadero rumbo de lo que tú querés hacer y sabes que te va a ser funcional también para, obviamente, conseguir un trabajo. Y que no tengan miedo, que lo vayan a regañar los papás, ¿verdad? O sea, te viste que no, si quieres cambiar, cambie. Y a los padres de familia, pues bueno, apoyen a sus hijos también, ¿no? Si quieren cambiar de carrera, es por ello. Sí, eso es bien importante, que los padres apoyen a sus hijos. Sí, porque yo creo que quienes deciden cambiar de carrera en los primeros años es porque no tomaron una decisión a conciencia y quizás no decidieron lo que ellos querían hacer. O se equivocaron, bueno, se equivocaron. Sino, lo que los papás le dijeron, lo que los amigos le recomendaron y ya descubrieron, eso no es lo que yo quiero. Entonces vuelven a iniciar. Un factor importante que podemos agregar a la duda tal vez de los padres de la jovencita con la que tú conversabas, que estudia comunicaciones, es que, bueno, precisamente las carreras en comunicaciones se les ha hecho mala fama decir, es que estas carreras no tienen matemáticas, entonces todo el mundo piensa de que no tienen pues un nivel de sacrificio y un nivel de aporte a nivel, digamos, de exigencia académica. Claro que todas las carreras tienen elementos que te exigen mucho, entonces, y creo yo que comunicaciones pues no es la excepción. Pero hay otros elementos que debemos tomar en cuenta también. Por ejemplo, un factor importante, que entre estos factores está el tema del costo económico que tienen pues, los estudios superiores. Según el Ministerio de Educación, el costo promedio anual que tiene un estudiante universitario es de $800. Este monto toma en cuenta únicamente el valor de la matrícula, la mensualidad y los derechos de examen, sin contar gastos en alimentación, transporte y materiales didácticos extras que se utilizan pues dependiendo de la carrera. Sí, hay carreras en las que los costos del material didáctico resulta ser incluso superior. Diseño gráfico es una de ellas, arquitectura, resulta ser comunicaciones, hoy les piden cámara de fotografía. Cámara fotográfica. Bueno, y en este elemento económico quiero aprovechar para que hablemos de estas carreras emergentes, como les mencionaba, mecatrónica, aeronáutica, órtesis y prótesis son algunas de las carreras nuevas, que podemos llamarlas nuevas, aunque ya tienen años, en la Universidad Don Bosco, pero que no tienen mucha demanda porque falta de conocimiento de algunos estudiantes. Sin embargo, conversábamos con Hugo, él estudia aeronáutica, y nos decía que una de las desventajas es el precio que tienen estas carreras, porque la mensualidad cuesta alrededor de $130. Bueno, mira, hoy aquí están las menos demandadas. Sí. Hoy entiendo muchas cosas, mira, las menos demandadas, licenciatura en Ciencias Políticas. Sí. Ingeniería también, ingeniería en ordenamiento territorial y licenciatura en órtesis y prótesis. Y esto es tan útil porque es de un servicio grande para las personas que necesitan cualquier tipo de prótesis. Y hay cifras, se las compartimos, cifras de cuántos estudiantes hay por carrera. Es importante mencionar que de las 84 carreras activas que hay en las diferentes universidades, estas 3 que veíamos son las que tienen menos demanda. Veamos, en el sistema de educación superior hay carreras que no son demandadas por la comunidad educativa. Por ejemplo, veíamos en el BAC, la licenciatura en Ciencias Políticas en el 2015 tuvo solamente 15 personas matriculadas. La ingeniería en ordenamiento territorial tuvo una matrícula de 3 estudiantes nada más, y la licenciatura en órtesis y prótesis, que nos mencionaba Lorena la importancia, solamente fue elegida por 3 personas en el 2015. Cabe mencionar que estas carreras no son impartidas en todas las universidades del país, pero este registro es muy parecido al 2016, incluso a este año en el 2017, según el Ministerio de Educación. Bueno, y está el otro tema, que es también lo que te rodea a ti, tu entorno, ¿no? Porque si tú sos hijo de un administrador médico, ¿no? O de un publicista y ya tiene su agencia de publicidad o su medio, o si sos hijo de mecánico y tú querés también tener tu taller y ya tiene pues bueno, muchos a veces se van por eso también, Manuel. No, definitivamente, aunque fíjate que esto a la mayoría de veces no aplica, porque yo he conocido gente en comunicaciones que dice, y tu papá, bueno, mi papá es médico, pero y surge la misma interrogante, ¿por qué vas a estudiar eso? La pregunta que le hacen los padres.
Y muchas veces hay gente que sí está muy convencida y dice, mire, yo estoy siguiendo la que considero es mi vocación. Y gente que pues logra destacar por esos factores que son, digamos, la entrega a una carrera, el lograr, digamos, esa complementar todos tus conocimientos y todas tus inquietudes respecto a lo que puedes desarrollar en una carrera como esta, como comunicaciones. Entonces a mí me parece que hay una cantidad de factores a tomar en cuenta a la hora de escoger una carrera universitaria. Sí, bueno, también queremos compartir algunas estadísticas que nos proporciona el Ministerio de Educación en torno a la cantidad de estudiantes que cada año egresan. En los últimos 5 años, por ejemplo, se ha registrado un aumento en el número de graduados en educación superior. Para el 2011 se graduaron 20.284 estudiantes. En el 2015 la cifra llegó a 22.294, lo que significa un incremento de 2.710 nuevos profesionales graduados durante ese periodo. Bueno, la otra pregunta sería cuántos de estos profesionales que se graduaron en esos años han logrado ubicarse en sus campos de acción, porque resulta ser de que mucha gente se gradúa de las universidades, pero nunca logra, digamos, hacerse un espacio laboral de acuerdo a la carrera que se siguió, sino que tiene que dedicarse a otras cosas que a veces son, digamos, totalmente opuesto a las carreras que se siguieron a nivel universitario. Que no están relacionadas, o bueno, no sé si opuesto. Yo soy un caso, por ejemplo, yo me gradué de licenciatura en Ciencias Jurídicas, que me hago así notariado. No quiero decir que no trabajo de eso también, porque también lo pongo a trabajar, ¿no? El protocolo y lo demás, pero pasó un tiempo importante de mi día también, prácticamente la mitad también aquí en Canal 12, y así puedo mencionar muchos comunicadores de la competencia que trabajan, que están a esta hora tal vez al aire, que también se graduaron de otras carreras y que están en espacios de medios de comunicación. Entonces, a ver, el derecho y la comunicación son carreras humanísticas, ¿no? Entonces probablemente por eso están relacionadas, no es como que nos dedicamos a la medicina o a la ingeniería. ¿En tu tiempo libre? Pero sí, soy médico de tiempo libre. No funciona de esa forma. La idea es buscar el campo, me parece, de acción en el que usted pueda trabajar en la base de un título universitario, pero la preparación académica es importantísima, porque lo alista para cualquier campo de acción relacionado, ¿no? Pero en el creo área. que lo preocupante en este punto es que tenemos médicos trabajando en call centers. Sí. O tenemos abogados, tenemos comunicadores trabajando en call centers porque no encontraron un trabajo en el área en la que ellos estudiaron. Pero ¿sabe usted cuáles profesiones tienen más ofertas en el mercado laboral? Según la bolsa de trabajo de Tecoloco, son aquellas relacionadas al comercio. Escuchemos. Que las plazas más buscadas o que tienen más ofertas de trabajo son aquellas que tienen que ir ligadas con el área administrativa, el área de informática y el área bancaria. Estas ofertas de trabajo son en su mayoría por el sector en el que estamos. Nuestro país es un sector altamente comercial, de servicios, y es por ello que se requieren fuerza laboral para cubrir estos sectores. Sector comercio es uno de los más importantes a nivel nacional. Andan alrededor de 300 plazas o más de este sector de ventas y de mercadeo. Bueno, saber una cosa, Julio Guevara se ha trasladado hasta las cercanías de la Universidad de El Salvador para conversar pues con estudiantes sobre las inquietudes y también para preguntarles si están en las carreras que ellos pues consideran que son las que van de acuerdo a su vocación. Julio, vamos contigo en este momento. Así es, compañeros, hemos logrado ingresar a la Universidad de El Salvador. Fíjate que por esta puerta que vamos a enfocar ingresan miles de estudiantes a diario. El tema es muy importante, el que se aborda este día. ¿Por qué razón? Muchas personas se ven obligadas a buscar alguna carrera que supuestamente ofrece oportunidades de empleo. Sin embargo, cuando uno sale de la universidad y se enfrenta al mundo real, la situación es diferente. Por eso estamos acá en este lugar para tratar de conversar con algunos jóvenes que nos digan las inquietudes que tienen, si estudian las carreras que en realidad deseaban, y sobre todo aquella inquietud que se tiene todos los días. ¿Qué va a pasar cuando me gradúe? ¿Qué va a pasar? Acá vemos a 3 jovencitos, nos vamos a acercar. Muy buenos días, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Les cuento, abordamos el tema del día sobre las carreras universitarias. Comienzo acá. A ver, necesito saber algo.
¿Qué estudia usted? Yo estudio psicología. ¿Es lo que deseaba estudiar? Sí. ¿Cuáles son sus proyecciones? Bueno, mi proyección es, o sea, no solo quedarme con psicología, sino también ser bilingüe para tener más oportunidad. Ahora bien, cuando pasen los años y ya le toque salir al mundo real, ¿usted no teme encontrarse con pocas oportunidades de empleo? Sí, yo creo que la mayoría les pasa eso, de que, o sea, pueda que tenga un currículum bien preparado, bilingüe, no solo con la licenciatura, sino con maestría, pero igual siempre pueda de que escojan otras personas y tal vez no porque el currículum sea mejor, sino que tal vez porque, como dicen, aquí va por cuello y todo eso, así que por eso ya me he puesto a pensar. ¿Y usted, señorita, ha conocido casos de compañeros o familiares que se vieron obligados a estudiar alguna carrera que no deseaban, pero pensaron que en ella sí encontrarían oportunidad laboral? La verdad sí, porque como vemos en nuestro país se ven muchos casos en que no hay oportunidades en algunas carreras, no hay muchas oportunidades de trabajo, entonces sí, a veces se ven obligados a estudiar algo que en realidad no quieren. ¿En lo personal no le ha ocurrido a usted? No, en lo personal no. ¿Pero siente ese temor de salir, de egresar y no encontrar trabajo? La verdad sí, un poco, por lo mismo, ¿verdad? De que en el país a veces no hay muchas oportunidades de trabajo. ¿Y usted, señorita, la misma situación, supongo? Sí, igual el temor de que a la hora de presentarme y no obtener un trabajo, pues siempre está ese temor, ¿no? Pero igual creo que es de seguirse preparando porque tal vez oportunidades no hay, pero si uno se prepara y se especializa en las oportunidades, creo que ahí están. Muchas gracias por el tiempo, les agradezco mucho, compañeros. Es parte de la percepción de estudiantes de la Universidad de El Salvador acá en la capital. En realidad, hablar el tema de las carreras es un poco complicado. Ustedes lo mencionaban, a veces cuántas personas egresan anualmente, pero cuántas logran empleo es la gran pregunta. Bueno, definitivamente que ese es uno de los factores importantes a tomar a la hora de hablar de educación y las oportunidades laborales también. Pero fíjate, Julio, que nosotros también hemos hecho una pregunta a través de la red social Facebook, donde pues buscábamos profundizar en qué opina la población respecto al tema que hoy estamos tratando. La interrogante dice de la siguiente manera: ¿considera usted que las personas con un título universitario tienen mejores oportunidades laborales? Bueno, eso es lo que planteábamos a través de la red social. Y bueno, muchas personas estuvieron ahí activas a través de esta red social y participaron con nosotros. Agradecemos esos comentarios. Rebeca Durán, por ejemplo, nos decía, no, hay muchos con título y trabajando en maquilas. No hay oportunidades porque vivimos en un país que no le da la oportunidad a los jóvenes y los que con el paso del tiempo van avanzando de edad. También hay otros comentarios que nos comparte Bessie Álvarez. Dice, debería ser así porque te matas estudiando para obtener el conocimiento en un área específica, pero la realidad de nuestro país es que lo único que necesitas es un palancazo, dice entre comillas, para optar por una oportunidad laboral. Dice Oscar, no, totalmente no, soy egresado, la experiencia y conocimiento que tengo no me dan trabajo estable y si lo tengo con pocos beneficios de ley. Lo típico de las entrevistas es decir, le vamos a llamar y en algunos las recomendaciones de políticos son todos. A veces no es porque se cumplan requisitos, sino porque las compañías toman ciertas prioridades y posiciones sociales, políticas y culturales. Bueno, Elisa Miranda dice, no nos dan prioridad a los universitarios si no hay recomendaciones que pesen, se nos niegan las oportunidades, sumándote a esto los procesos internos que realizan más la falta de empleos que hay en este país. Bueno, ya están algunos de los comentarios también. Poki Escobar dice, las empresas los prefieren porque salen más baratos que los que tenemos o teníamos más años de trabajo en sus empresas. La experiencia se adquiere con el tiempo, no con los títulos. Esto es bien cierto también, sí. porque muchas personas piensan que el título es garantía de empleo o es sinónimo de que vas a encontrar un trabajo. O sea, alguien ha inculcado esta idea de que si te gradúas, el título universitario te va a no te lo garantiza, te da más posibilidades.
te da preparación, es lo que te da capacidad, te da preparación. Eso no es sinónimo de que te va a emplear a alguien, en que vas a encontrar un trabajo. Por eso una vas buena a estar más práctica preparado, es quizás estar combinando. yo lo veo que es cada vez más popular, que más estudiantes comparten su tiempo de estudio en las carreras que lo permiten con un trabajo que vaya afín. Tú sos un vivo ejemplo de eso y admiro muchísimo a Lorena por eso, porque supo combinar muy bien su tiempo de trabajo aquí en el canal con la universidad y graduarse. Aunque te tardes más años en salir de la universidad, pero al final de cuentas tú sabes que es de vital importancia ir adquiriendo la experiencia y al final de ahí está también el conocimiento. No todo lo aprendes en la universidad y nosotros somos también testigos de eso. Ahora, algunas personas, la mayoría decían ahí también, me llamaba mucho la atención porque decían, si no hay alguien que te refiera, si no hay alguien que te dé un palancazo, decía alguien por ahí, tampoco tenés oportunidades. No necesariamente. Yo creo que aquí también podemos decir, bueno, yo no tuve nadie que me refiriera, nadie que me diera ese palancazo y estoy en el lugar donde he querido. Sobre todo con las mujeres en medios de comunicación se tiene esa percepción a veces, ¿verdad? Exacto, y es muy lamentable que también se tenga ese tipo de referencias que no en todos los casos son ciertos. De acuerdo. No, y yo creo que es importante que también las empresas tomen en cuenta que la gente que se va incorporando al mercado laboral pues no tiene mucha experiencia y es de darles la oportunidad de que se formen también, porque muchas veces tenés el conocimiento que te da la universidad, pero te falta la experiencia que te da, digamos, ya el campo directo de trabajo, y es importante que se flexibilice un poco en el sentido de darle oportunidad a la gente a que se forme y que pueda desarrollarse. Sí, Manuel, lo que pasa cuando pasas aislado en un aula universitaria, en una universidad 5 años, 6 años, y salís como un pajarito que le han abierto las aulas, luego con tu título de 24 años a buscar trabajo y te dicen qué tiene de experiencia usted o cuánta experiencia tiene, y hay un chico de 21 años que está trabajando desde esa edad en los medios de comunicación y ya tal vez ha adquirido más que uno. Hay que combinarlo, claro, hay que ser... Sí, es una buena tendencia, pienso yo. Sí. Bien, así el tema del día para hoy. Vamos a hacer una pausa. Mañana tenemos más temas relevantes para ustedes. Regresamos. 7 de junio de 2017, gracias por continuar informándose con Canal 12. Miren, sigue complicado la zona de Rancho Navarra, uno de nuestros equipos está en el lugar, así que vamos a ir hasta ese punto para verificar las condiciones de tráfico vehicular. Marcela Rivera nos comenta, adelante. ¿Cómo está la situación, Marcela? Compañeros, el tránsito vehicular ha comenzado a despejarse, al menos en el sentido que conecta del monumento Bienvenido a Casa y para las personas que se dirigen hacia el aeropuerto internacional, pero lo más complicado es para los que vienen bajando de la cima. Es de recordar también que están prohibidos todos los virajes a la izquierda, así que tomen muy en cuenta esa situación porque de pronto puede complicarse la situación vehicular. Es decir, que si usted viene del monumento Bienvenido a Casa, no puede dirigirse hacia Montserrat. Si usted viene de Montserrat, no puede dirigirse hacia el aeropuerto internacional. De igual forma, si usted viene bajando de la cima, no puede incorporarse hacia el monumento Bienvenido a Casa. El tránsito vehicular, como ya les comentaba, para los que vienen bajando de Santa Elena, de la cima, está complicado. Para los que vienen subiendo ya de San Marcos, también está complicado el tránsito vehicular. El espacio más despejado es el que estamos viendo en las imágenes, aunque ya se ha generado esta fila de vehículos, pero es porque están esperando el verde de semáforo para ellos continuar con su trayecto. Los gestores de tránsito se mantienen de forma permanente para tener mayor agilidad vehicular. Bueno, gracias, Marcela. Ahí tenemos un panorama de lo que está ocurriendo en este momento en esta zona donde hay una construcción en marcha y las autoridades pues están tomando las medidas a fin de que haya fluidez en el tráfico. Los primeros días pues se tuvo un serio problema de circulación. Esta vez vemos que hay fluidez. El problema está solo para algunas personas que vienen, digamos, de rutas que vienen a desembocar a este punto en la zona de Navarra. Así es que lo importante es que tomar las precauciones en cuanto a tiempo y estar atento pues a lo que dicen los gestores de tráfico y los encargados pues también de la Policía Nacional Civil de darle fluidez al tráfico en este punto. Bueno, ahí tenemos las imágenes de lo que está ocurriendo gracias a Marcela Rivera. Bien, son las 6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a otro punto donde se encuentra la unidad motorizada con Gerardo Borja. Hola, buenos días. ¿Dónde se encuentra Gerardo? Cuéntenos cómo está el tráfico vehicular en la zona. Que ayer sí vino a trabajar Gerardo. Lo que pasa es que no lo tuvimos al aire, pero a mí sí me consta, y hay sí lo vi aquí. Que sí. ¿Qué pasó con Gerardo? Sí, se le pegaron. No, aquí andaba Gerardo. ¿Verdad, Gerardo? Yo te vi. Bueno, creo que Gerardo no escucha todavía, pero
No nos escucha, creo yo, todavía, pero estamos sobre la zona del Boulevard de los Héroes y hemos iniciado ya ese recorrido y pueden ver ustedes cómo este tramo, justamente el que estamos circulando, está prácticamente libre. ¿Qué altura de los sin Héroes? Ninguna en la zona de la Universidad del Salvador estamos. Sí, cerquita. Por la estación de servicio, no me termino de ubicar, veía una autopista norte, ok. Sí. Yo creo que ya no se escucha, Gerardo. No estamos en el Boulevard de los Héroes, por eso no me ubicaba. Sí, ahora Gerardo, ¿y si nos escuchás? Hola. Bueno, creo que Gerardo no nos escucha, pero ahí tenemos la imagen que creo yo que es el punto de referencia de cómo está el tráfico en este día miércoles ya, creo yo que vamos avanzando y hasta ahora pues no vemos mayor problema de circulación, al menos en el punto donde Gerardo está, ¿no? Donde estaba, ahí va a pasar, mira, a la izquierda, si no me equivoco, es tránsito, ¿verdad? Sí. O por ahí estaba, Sí. Café de Don Pedro, antes ahí mismo. muchos recuerdos para muchos ahí en el Café de Don Pedro, en esta zona, y algunos no tan agradables para los que recuerden tránsito ahí también cerquita. Ya, ¿sí? este es el punto justo donde llegas a Mexicanos. Sí. ¿verdad? De acuerdo. Está libre por lo menos de momento. Bien, ahí están las imágenes en vivo gracias a la unidad motorizada, conducida por Gerardo Borja, por supuesto, en este miércoles 7 de junio, cuando son las 6 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a mirar el espacio de la entrevista correspondiente a este día miércoles. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también saludamos a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Como les adelantábamos, esta mañana vamos a conversar de la investigación que publicó hace unos días el periódico digital El Faro y que habla sobre el uso discrecional de fondos a través de lo que se conoció por años como la partida secreta y ahora como los fondos en reserva. Son 322 millones de dólares los que han puesto en perspectiva ellos respecto al uso que se hizo de este dinero durante administraciones del Partido Arena. Pero como siempre vamos a comenzar poniendo los hechos en contexto. La Fiscalía debe actuar y los políticos exigir que lo haga. Esa es la reacción de la UCA al conocer la investigación publicada por el periódico digital El Faro, titulada Los libros de la partida secreta de los gobiernos de Arena. Los viejos cuadernos de contabilidad son, según esta investigación, la constancia de cómo se usó a detalle la partida para gastos discrecionales durante 3 administraciones del Partido Arena, la de Armando Calderón Sol, Francisco Flores Pérez y Elías Antonio Saca. Cada cifra fue apuntada en estos viejos cuadernos por personal contable de la presidencia que llevó un control escueto de la emisión de 1.338 cheques. Aunque las cantidades suman mucho, el detalle es mínimo. En total, alcanzan 322.7 millones de dólares entre el 8 de junio de 1994 y el 14 de noviembre de 2006. Esta investigación refleja que de los 322.7 millones de dólares, más de la mitad, 176.8 millones, fueron emitidos en cheques a favor de los expresidentes, 52.2 millones a favor del doctor Armando Calderón Sol, 108 millones a favor de Francisco Flores y 16 millones a favor de Elías Antonio Saca, aunque aparte de los expresidentes hay 53 destinatarios más. Un dato que no se debe dejar de lado es que durante la administración del expresidente Calderón Sol, en el país todavía circulaban colones, lo que indica que el dinero gastado sobrepasa, al cambio de 8.75, los 455 millones de esa antigua moneda. En los libros, según documentan los periodistas del Faro, aparecen las firmas de quien recibió el cheque, pero no las de los expresidentes en cuestión. Los periodistas hablaron con personas que trabajaron en diferentes cargos en esos gobiernos. Todos les dijeron que sabían de la existencia de los libros, pero no todos admitieron haberlos visto. Un exministro dijo a los periodistas que cuando se usó estos fondos para el pago de sobresueldos, se instruyó a quienes lo recibieron que no lo declararan ante Hacienda. Los periodistas encontraron además que el uso de los gastos reservados sin fiscalización estatal continuó cuando Arena dejó el poder y lo asumió el FMLN. El Faro reveló en 2013 que ya avanzada la administración del presidente Mauricio Funes, se seguía usando un mecanismo que permitía pagar sobresueldos a miembros del gabinete, usando fondos públicos y sin que se reportaran a Hacienda. Entre los destinatarios de estos fondos, durante las administraciones de Arena, aparece el nombre del ex fiscal general de la República, Romeo Melara Granillo. El cheque a su nombre se emitió por 50.000 colones durante la administración de Calderón Sol. Entre los registros, también aparece un cheque en favor de la esposa de Benjamín Sestoni, quien era secretario privado de la presidencia.
El 20 de diciembre de 1995, el primer cuaderno registró un cheque por 5 millones de colones, unos $571,000 a tipo de cambio que se fijó en 2001, en favor de la Arquidiócesis de San Salvador. La contabilidad paralela revela que la partida de gastos direccionales se usó para rubros como resolver la crisis política, adquirir vehículos, para comunicaciones y publicidad, para financiar a fundaciones privadas y para agasajar a presidentes de otros países. En febrero pasado, la presidencia divulgó que las partidas presupuestarias secretas de estos últimos 3 gobiernos de Arena sumaron $504.22 millones en 15 años. Los 2 cuadernos de contabilidad a los que tuvo acceso el Faro permiten poner lupa sobre el 64% de esos fondos. Entre 1994 y 1999, los cheques salían del Departamento Financiero de la Presidencia. Durante la administración de Flores y también durante la de Saca, las anotaciones reseñan cheques de la Unidad Financiera Institucional y de la Secretaría Privada de la Presidencia. Los contadores y administradores técnicos de los fondos de la Presidencia han sido 3 desde hace 5 administraciones, 3 de Arena y 2 del FMLN. Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero institucional, Jorge Alberto Herrera Castellanos, jefe de tesorería de la Presidencia, y Pablo Gómez, asistente financiero. Hoy los 3 enfrentan un proceso judicial por peculado y agrupaciones ilícitas, pero Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez también están acusados por lavado de dinero y activos en relación con el mismo caso por corrupción que enfrenta el expresidente Saca por más de $240 millones. El Faro conversó con los abogados defensores de estos técnicos. Ellos creyeron que cumplieron con las facultades que se les habían dado, pero partían de la buena fe y de que los fondos estaban siendo administrados de la mejor manera y no se ha demostrado lo contrario, explica Roberto Claros. Con estos datos comenzamos la entrevista de hoy, aquí en Hechos AM. Bueno, y vamos a conversar con los periodistas que han estado desarrollando esta investigación que pone en perspectiva, como ya les decíamos, el uso de estos $322 millones durante las 3 administraciones del Partido Arena, que son la del doctor Armando Calderón Sol, la de Francisco Flores y de la de Elías Antonio Saca. Le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Canal 12 al director del periódico digital El Faro, José Luis Sanz. Bienvenido, un gusto recibirte en este estudio. Gracias por la invitación, Manuel. También se encuentran con nosotros los periodistas que han trabajado en esta investigación. Sergio Arauz, bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel. Gracias por el espacio. Y también se encuentra acá Jimmy Alvarado. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, cuando uno comienza a leer la investigación de ustedes, se pregunta cómo es posible que haya salido tanto dinero y que las instituciones que se encargaban de velar por que el uso de estos fondos no reaccionaran. Y otra duda que surge después es la posible complicidad de las instituciones en lo que estaba ocurriendo en casa presidencial. José Luis, ¿qué nos puedes decir tú de esta situación que pone en perspectiva una situación de la que se ha hablado mucho en El Salvador, pero poco se había indagado respecto al uso directo de fondos? Yo creo que en los últimos años vamos acumulando pequeñas luces, pequeñas ventanas al manejo de fondos en el Ejecutivo, en otras ramas del Estado o incluso en los partidos políticos que nos hacen de momento constatar, y hasta donde se sabe, que el grado de arbitrariedad con el que funcionarios públicos o actores políticos han administrado fondos ha sido absoluto, y evidentemente esto yo creo que no es que arroje dudas, es que confirma las dudas que siempre tuvimos la mayoría de los ciudadanos sobre el papel de instituciones como la Corte de Cuentas o la misma Fiscalía General de la República en su labor de control. Durante muchos años, yo creo que suelo decir que parece que nos hemos cansado de hablar de la Corte de Cuentas, es decir, llevamos mucho tiempo hablando de la ineficiencia o de la pasividad casi absoluta, de la complicidad al cabo de la Corte de Cuentas con los manejos de fondos de presidentes, ministros, otro tipo de funcionarios o incluso de la Asamblea Legislativa. La Corte de Cuentas ha sido siempre un espacio de cuota política partidaria. Claramente se volvía una institución cómplice, pero la misma Fiscalía General de la República, que ahora parece estar actuando, la misma información de esta investigación de Sergio y Jimmy aporta algunas luces, algunas pistas acerca de por qué no operaba. Si hay dinero, aunque en este caso no sea un monto exorbitante, pero si hay dinero que sale del Ejecutivo hacia un fiscal general, hace pensar que, de nuevo, la sospecha de que del Ejecutivo ha salido dinero para comprar
a funcionarios que en teoría debían ser autónomos e independientes del Ejecutivo, pues yo creo que se confirma, ¿no? Los fiscales generales durante estos años, en estos momentos deberían estar bajo la mirada de todos y bajo sospecha, porque la idea de que se ha hablado mucho de posibles sobresueldos, pero en el momento en el que se paga a un fiscal general, eso no es un sobresueldo, eso en realidad se parece mucho más a un soborno. Mientras no se demuestre lo contrario, la sospecha, por lo menos la mía como ciudadano, es que se compró a un fiscal general desde el Ejecutivo. Entonces creo que eso explica en buena medida por qué las instituciones no actuaron. No, y bueno, y si vemos el historial de la Corte de Cuentas, vemos que ha estado bajo un partido político por muchos años, y esto pues también pone las sospechas respecto al manejo que se hacía de esta institución, a por qué nunca hubo una reacción, y por qué la pasividad y digamos y lo gris que ha sido en el desarrollo del país y en los últimos años la misma institución de la Corte de Cuentas, Sergio. Sí, la verdad es que la gente con la que hablábamos nos decía que estos libros eran una especie de mito, es decir, de mito que también estaba en la Corte de Cuentas. O sea, no es que estos libros hayan sido algo que estaba eran algo desconocido totalmente por las autoridades encargadas de fiscalizar el uso de gastos reservados de partidas secretas. Y en este sentido, yo creo que también saltan más preguntas que respuestas después de publicado este reportaje, y es cómo circularon millones de dólares a través de diferentes cuentas y cómo se metió tanto dinero para uso discrecional de funcionarios y altos funcionarios del gobierno sin que se encendiera una luz de alarma en diferentes instituciones, como en la Fiscalía, en la Corte de Cuentas, y también cómo la banca también ha servido por años para que pasen este tipo de cosas que solo nos sorprenden cuando estallan, o sea, como cuando nos damos cuenta, pero parecen una práctica bastante enquistada en el sistema, pues. Bueno, pero y cuando vemos también la cantidad de cheques que salieron a nombre de los expresidentes, en este caso, de los que estamos mencionando y que ustedes pues han documentado en esta investigación, la pregunta que surge es también, ¿no será esta una consecuencia de concentrar tanto poder en una sola persona y darle, digamos, la facultad para que pueda manejar tanto dinero sin dar explicaciones? Porque siempre a nivel periodístico se habló de esto de las partidas secretas, decían que era una cantidad de fondos que nadie sabía a cuánto ascendía y que pues no tenía que dar ninguna explicación. ¿Podría ser esto, Jimmy, una consecuencia de esa situación en específico? Puede ser una consecuencia. Yo creo que estos libros también pueden evidenciar la falta de contrapesos que existió en el pasado, porque por ejemplo, el hecho de que hayan salido esta cantidad de cheques a favor de los presidentes y que las oficinas que debían de fiscalizar y vigilar el buen uso de los recursos no se hayan pronunciado durante todo este tiempo y que continúan sin pronunciarse la mayoría de estas instituciones. Yo creo que lo que demuestra es que ha habido una pasividad y de cierta forma una complicidad de los otros poderes del Estado, porque por ejemplo a mí se me viene a la mente el caso de la sección de probidad. La sección de probidad pasó 10 años como una bodega de declaraciones juradas de patrimonio. Y durante estos 10 años no fiscalizó su trabajo. Durante estos 10 años, ¿quién nos garantiza de que haya habido funcionarios del Ejecutivo que se hayan enriquecido ilícitamente gracias a las erogaciones de la partida secreta? Nadie nos lo puede garantizar porque durante esos 10 años la sección de probidad no funcionó debido a una orden de los magistrados de ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, que era dirigida por el señor Agustín García Calderón. Ajá, Agustín García Calderón. Y también vemos que, como mencionaban algunos cables de la embajada, que digamos la Corte de Cuentas ha sido como una espada de Damocles para los partidos de oposición, pero para el partido de turno ha sido demasiado blanda, digamos. Creo que lo que vemos es no solo una pasividad, sino que una complicidad de todas estas instituciones que no han hecho su trabajo en vigilar cómo se usan los fondos públicos. Bueno, una pregunta que surge también es, ¿Arena estableció todo este entramado para hacer uso de estos fondos sin dar explicaciones, o simplemente se adaptó a algo que ya venía de muchos años atrás y que lastimosamente nadie nunca había documentado y de lo que nunca pues quedó huella del uso que hicieron pues todos los gobiernos, no se sabe desde qué fecha, aquí en El Salvador, a hacer uso de fondos pues sin dar mayor explicación?
¿Qué encuentras tú? ¿Qué consideras tú? ¿Qué evaluación haces? Hay ciertas, tenemos ciertos indicios y de hecho la gente que ha estudiado este tema por años, como Jaime López, por ejemplo, dice que esta es una práctica heredada, simplemente ha mudado en el transcurso del tiempo, es decir, durante todas las dictaduras militares, o sea, casi durante todo el siglo XX, los gobiernos militares tenían acceso a partidas secretas, había, salarios por debajo de la mesa, es decir, había complementos salariales diferentes al que estaba registrado en el diario oficial para los ministros, y simplemente a partir de la democracia, las administraciones de Arena, el sistema cambió, es decir, y uno de las cosas interesantes que yo creo que hay que resaltar sobre eso es precisamente que sí era conocido internamente como partida secreta esto, o sea, así como se conoce, y que fue hasta el gobierno de Calderón Sol. Este es un apunte que le dio a un colega la hermana de Calderón Sol, y es que en el gobierno de Calderón Sol le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre, ya no dejó de llamarse partida secreta, se empezó a llamar fondos en reserva, fondos reservados o gastos imprevistos. Entonces, básicamente el sistema ha cambiado, pero siempre ha existido, digamos, como tú bien decías, una billetera discrecional, y los abogados de las personas que están detenidas, de los 3 funcionarios o técnicos que sirvieron en tesorería, en la unidad financiera de la presidencia o, ¿cómo se llama?, en la gerencia financiera, los abogados también decían, no, si ellos han contado es que todos los cheques los recibía el presidente, el mismo presidente, casi todos los cheques los recibía el presidente. O sea, ellos mismos, creo yo, que a lo largo que se desarrolla el juicio contra el expresidente Saca, creo que vamos a ir teniendo más detalles de cómo funcionó, al menos en la última parte de los gobiernos de Arena, esta partida. Yo creo que en ese sentido, perdón, hay que tratar de no perder la foto general, ¿no?, la imagen general. El caso de los cheques de Taiwán ilustra también el nivel de arbitrariedad con el que una persona podía usar la investidura de la presidencia. Y en ese sentido me parece que hay que insistir en el hecho de que lo que tendríamos que enfocarnos es sobre todo en el amplísimo alcance de la opacidad y de la arbitrariedad, como tú dices, la concentración en el mandato de una persona, y de ahí cómo cae en cascada a otras que ejecutan un mandato. La responsabilidad última, al fin y al cabo, lógicamente, es de los presidentes. Y yo creo que es evidente que esto era una costumbre, pero de nuevo, la relación entre el mandato de un presidente, el nivel de arbitrariedad con el que podía hacer uso de cientos de millones de dólares, en algunos casos suponemos de buena fe que incluso para fines lícitos, es decir, fines ajustados al mandato del Ejecutivo, aunque se hayan cometido posibles ilegalidades en el manejo de esos fondos, pero en otros casos claramente todo indica que también para financiar partidos políticos, y por eso hablo también de la imagen completa. En esos días en los que se discute de nuevo, otra vez, y con el gobierno actual sobre el financiamiento de los partidos políticos, no se puede desligar el tema de las partidas secretas de los gobiernos de Arena del financiamiento de partidos políticos durante los gobiernos de Arena y durante los gobiernos posteriores. Es decir, el caso de los cheques de Taiwán ilustra cómo circulaba dinero de la figura presidencial a un partido político, al partido Arena, pero esto hace pensar que esa arbitrariedad evidentemente ha alimentado las arcas de los partidos políticos. Fíjate que yo conversaba recientemente con diputadas del partido Arena, estuvo aquí en este estudio Margarita Escobar y estuvo pues Milena Calderón de Escalón, y les preguntaba pues, sobre esta situación. Realmente hasta ahora el partido pues ha tenido una reacción hasta cierto punto un tanto tímida, no ha sentado posición a nivel oficial, pero ellas decían, miren, esto se tiene que analizar, decían, a la luz de la legislación que estaba vigente cuando esto ocurrió. Es decir, prácticamente estaban diciendo, mire, la legislación de ese momento lo permitía hacer uso discrecional de esos fondos, y fue lo que el partido prácticamente hizo. Lo que pasa es que el uso discrecional no permite todo. Es decir, la discrecionalidad puede ser en cuanto al destino, pero en cualquier caso hay ciertos requisitos de ley que se supone que hay que cumplir.
la figura de fondos reservados existe en muchísimos países, pero hay sistemas de control de esos fondos, porque no dejan de ser fondos públicos. Es decir, Casa Presidencial, la Presidencia de la República, no puede ser un feudo casi medieval en el cual una persona o un equipo de personas decide sin rendir cuentas y sin dejar una constancia clara, porque no nos equivoquemos, resolver la crisis política no es una justificación para la erogación de fondos, es decir, no se ajusta a ningún principio básico de transparencia, aunque sea interna. Es decir, una cosa es que se regule que hay fondos por los cuales la presidencia no tiene que rendir cuentas digamos, por procedimiento de publicidad natural, pero tiene que haber sistemas de control y sin duda tiene que haber sistemas de administración que se ajusten a la ley. Otra cosa, la legislación no lo permite todo. La Constitución le da una función bastante precisa a la Corte de Cuentas para fiscalizar el uso de los fondos públicos. Y en el caso de las leyes que permiten el manejo de gastos reservados, esas, digamos, a la única que me puedo remitir es la ley del organismo de inteligencia del Estado. Pero incluso al ver en detalle cada uno de los libros, cada uno de los cheques y los motivos de los gastos, nosotros llegamos a la conclusión que de todos estos gastos que salían de Casa Presidencial, solo un 18% tenían que ver con organismos de inteligencia del Estado. El 82% restante, por lo tanto, no debía de manejarse como gastos reservados, sino que debía de pasar por todos los controles institucionales sobre el manejo de estos fondos públicos. Es decir, los presidentes, lo que evidencian estos libros es un abuso de una facultad que ellos dicen que era legal, pero realmente si nos remitimos a la Constitución, ellos debían de haber rendido cuentas por el manejo de estos fondos públicos. De hecho, hay complementando lo que decía Jimmy, hay un punto bien específico de la ley orgánica de la Corte de Cuentas que dice que todos los dineros públicos son sujetos a fiscalización por la Corte de Cuentas. Es decir, no necesariamente es que ser discrecional o que era parte de gastos imprevistos y que era para operaciones especiales de servicios de inteligencia, daba, digamos, la libertad para solo hacer una anotación. Son 1.338 párrafos de anotaciones de personal contable de la presidencia, donde hay al menos 80 motivos muy vagos de, ¿cómo se llama?, resolver crisis política. Otro OIE, otro decía SECOP, dicen anotaciones que son anotaciones en lápiz. Eso no es, digamos, esos no son recibos, no son, digamos, justificaciones o argumentos de así se gastó el dinero de cara a la población, que creo yo que en países como el nuestro debería estar bastante informada sobre cómo se usa fondos públicos cuando tenemos hospitales como los que tenemos y escuelas como las que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de la conversación que sostenemos esta mañana con periodistas del periódico digital El Faro. Ya volvemos. Desde que se publicó la investigación del periódico digital El Faro sobre el uso discrecional de fondos manejados en lo que se ha conocido como la partida secreta, se ha esperado una reacción del partido Arena, pues son 3 de sus administraciones las cuestionadas. El presidente del Instituto Político participó en una actividad y habló de superar los errores del pasado, aunque cuidándose de no mencionar la investigación. Que actuemos con humildad para que reconozcamos que hay una buena parte de la población que nos está culpando y nos culpa por la irresponsabilidad de algunos que cometieron abusos y acciones, algunas al margen de la ley y otros al margen de la ética. Al hablar del uso discrecional de 322 millones de dólares, otra pregunta que surge es ¿dónde estaba la Corte de Cuentas de la República encargada de vigilar y detectar posibles anormalidades? El actual presidente del organismo Contralor habló del tema, aunque hizo salvedad de que no puede mencionar administraciones anteriores. Yo no puedo opinar de los presidentes anteriores. Lo que sí le puedo decir es que la Corte durante años ha cumplido el mandato constitucional de fiscalizar los fondos públicos. Las reacciones a la investigación también han tenido lugar en círculos del gobierno del presidente Sánchez Serén y no han dudado de pedir una investigación. Vale la pena que se haga una investigación a fondo porque hay firmas de personas y hay números de cheques que deben de estar en los registros del sistema financiero nacional. En Arena, aparte de la de Mauricio Interiano, se han dado otras reacciones, aunque no una institucional.
El diputado Johnny Wright Sol publicó en redes sociales un comunicado en el que dice que no le incomoda reconocer los errores que ha cometido en el pasado el Partido Arena. Por el contrario, quien no sepa reconocerlos no posee la voluntad de actuar contundentemente para no repetir estos actos de corrupción e ilegalidad. El diputado Wright se ha caracterizado por desmarcarse del partido y tratar de hacer valer su punto de vista. Sobre el tema reaccionó también la diputada Milena Calderón de Escalón, quien lejos de hablar de responsabilidad, lanzó un cuestionamiento al que también obtuvo una respuesta. Devuelvan el dinero de los secuestros a sus dueños. Y eso nadie lo dice. Y lo deberíamos de estar pidiendo. ¿Queremos llegar a la verdad? Lleguemos a la verdad. No, mire, esa es una manera cínica de escaparse. Cínica, de escaparse de la responsabilidad que tienen en el mal manejo de los fondos públicos que hicieron bajo las administraciones de su partido. Estas son algunas de las reacciones a esta investigación del periódico digital El Faro. Por su parte, el fiscal general dijo que investigará el tema de los sobresueldos, aunque no ha hecho valoraciones de esta investigación. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana tenemos aquí en el Canal 12 la visita de los periodistas del periódico digital El Faro. Está con nosotros su director, José Luis Sanz, y también los periodistas que trabajaron en esta investigación a la que estaban reaccionando pues todos los políticos que ustedes veían en la nota anterior. Está con nosotros Sergio Arauz y también está Jimmy Alvarado. Una de las interrogantes que surge es ¿qué tanto puede haber contribuido a la corrupción en El Salvador? Esto, lo que conocemos como la partida secreta, el uso discrecional de fondos, el uso de dinero sin dar explicaciones. José Luis. Yo creo que da para la imaginación o sea, pensar en cómo se resuelve una crisis política con dinero, ¿no? Es decir, creo que de nuevo la sombra del soborno y sospechas de que desde el Ejecutivo se ha pagado a diputados, hablábamos antes de fiscales, a otros actores políticos o incluso, para no obviar las sospechas, a periodistas, han estado siempre sobre la mesa. Y de nuevo el problema es que la opacidad absoluta lo que permite es no solo discrecional en posibles usos legítimos de dinero, sino abre la puerta a cualquier tipo de fechoría y de uso indebido de fondos. El hecho de que los cheques fueran a nombre de los presidentes yo creo que es muy simbólico, ¿no? Es decir, y el hecho de que esos cheques ni siquiera se recogieran con la firma del presidente ilustran hasta qué punto se operaba con absoluto desprecio a cualquier formalismo que se parezca a institucionalidad. Y yo creo que efectivamente esto, investigaciones como decíamos antes, como la de los cheques de Taiwán, lo que pueda arrojar, si es que arroja algo, pues las revelaciones del caso Odebrecht en Brasil, que empieza también a hacer llegar olas hasta El Salvador, la investigación sobre la gestión del expresidente Saca, tendrían que ayudarnos sobre todo a comprender cómo se operó políticamente en el país y cómo el dinero público se utilizó con fines no estatales, no de interés general, sino de interés privado, de interés partidario, de interés de grupo, o en cualquier caso incluso pues eso, de interés individual de funcionarios. Hay elementos que me parece muy importantes de la investigación en sí, que destacan sobre todo lo planteado en este trabajo que ustedes han hecho. La gente técnica que está involucrada y que hoy está pues guardando prisión, al analizar los nombres y analizar desde cuándo venían trabajando en Casa Presidencial, encontramos que estuvieron durante todas las administraciones cuestionadas y también estuvieron durante la administración Funes y también estuvieron durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén.
Entonces, esto también, pues, el común denominador que tienen todas las administraciones es esta gente trabajando ahí, y que si no hubiera salido la investigación, en este caso contra Elías Antonio Saca, seguro que todavía estarían en la oficina de Casa Presidencial que ocupaban. Entonces, la pregunta es, y qué válida es, si esta persona habían hecho cosas que ellos consideraran ilegales, ¿no les parece que quizás habían dejado sus trabajos y habrían salido de ahí mucho antes, o cuando terminaron las administraciones del Partido Arena? De hecho, la entrevista que nosotros le hicimos a los abogados de esas personas, lo que yo deduzco, es decir, lo que especulo, es que básicamente que estas personas lo que dicen es: nosotros sabíamos cómo funcionaba el sistema, pero recibíamos órdenes siempre. Hay una de las respuestas de uno de los abogados que dice, es que simplemente ellos eran emisores de cheques, simplemente eran unos registradores emisores de cheques que básicamente se los entregaban a los presidentes. Lo que pasaba de ahí, cómo se usaba ese dinero después, bueno, como dice José Luis, queda la imaginación de todos, y el problema es que la imaginación en este caso nos dice que no necesariamente se usaron siempre para motivos de seguridad nacional o para cosas legítimas del funcionamiento del Estado. En ese sentido, yo creo que es bien importante que los partidos políticos, yo creo que en este caso serían los dos, porque los dos partidos grandes nos han gobernado. El partido FMLN ya empezó en el gobierno y parece haber heredado esta práctica. Deben asumir sus responsabilidades y no tener actitudes infactibles como para echarse siempre las responsabilidades mutuamente y no hacerse cargo de sus propios pecados. En ese sentido, yo creo que también como sociedad civil deberíamos de empezar a tratar de presionar a los partidos para que se hagan cargo también y para que expliquen a la gente, yo creo que en este caso Arena, cómo se usó este dinero, hacer una reflexión, hacer un estudio, hacer una investigación interna sobre qué pasó con este dinero. Ese es otro factor importante y que tal vez Jimmy nos puede ilustrar, es la continuidad de la práctica, luego de las administraciones de Arena, la continuidad que se da cuando Mauricio Funes asume la presidencia de la República. Ese es un factor en común que tienen, digamos, que ha tenido a lo largo del tiempo. Es que la práctica de el uso opaco y discrecional de los fondos no es algo que solo ocurría durante los gobiernos de Arena, sino que la práctica no paró con los gobiernos de Arena, la práctica continuó con los gobiernos del FMLN. El FMLN ahora ha utilizado esta figura de los gastos reservados e incluso en informes oficiales para no explicar cómo se han usado los fondos. Lo que ha dicho es que una vez que acabó la presidencia del presidente Funes, la información sobre cómo se ejecutaron los recursos fueron sustraídos de Casa Presidencial. Y eso refleja una situación bastante preocupante, porque en el caso del gobierno Funes, él fue el que ha registrado los gastos reservados, el monto de gastos reservados más grande en comparación con el resto de presidentes desde la administración de Calderón Sol. Solo Mauricio Funes registró 351 millones de dólares de gastos secretos. Entonces, sí, quizás se mantuvo la presencia de estos empleados que usted menciona, los contadores, pero los contadores quizás solo son parte de ese engranaje de un sistema mucho más complejo, un sistema mediante el cual salen millones de dólares sin que se le rinda cuentas a la población. Y hasta la fecha, digamos, es algo que se mantiene. Porque otro punto, solo para complementar y que no se nos vaya, y es un apunte que tiene que ver con por qué no se emitieron ROS, digamos, por qué un empleado de Casa Presidencial con un salario de técnico tiene la capacidad de tener una cuenta a su nombre por millones de dólares sin que se despierte ni una alarma. O sea, ¿por qué la Fiscalía General de la República durante años no, digamos, contabilizó ni sistematizó el número de alertas que despertaron los bancos o que enviaron los bancos a la Fiscalía General, a la Unidad Financiera, para hacer una investigación? Quizás no existen, quizás no existen, digo yo, porque parece que no funcionaron las alarmas. Definitivamente hay una serie de factores que creo yo que tenemos que poner sobre la mesa. En sí, la pregunta que surge es cuál es el sentido de la partida secreta, porque
si lo vemos a la luz de lo que refleja la investigación, es como el hecho de ser presidente te dan un cheque en blanco que lo puedes usar de la forma que vos querrás y no tenés que decirle a nadie cómo lo usás, ni de cuánto disponés, y que vos sos el encargado de poner pues las cifras en ese cheque en blanco. El debate es el debate de fondo que se está dando en estos años sobre la transparencia, ¿no? O sea, y de repente, bueno, y ya es un paso adelante que se esté discutiendo no sobre sobre qué podemos saber, sino, no solo sobre los límites de la opacidad, sino los límites de la transparencia. Es decir, ahora parece que la transparencia va en ofensiva, ¿no? Es proactiva. Y entonces tienes a funcionarios, incluso aquellos responsables de transparencia en teoría, tratando de frenar y de llevar, marcar lo antes posible límites a la transparencia. Pero de nuevo, claro que hay ciertos espacios en los cuales un gobierno necesita márgenes de discrecionalidad, hay documentos reservados, hay fondos cuyo uso no necesariamente tiene que transparentarse de manera automática. Y eso lo entendemos todos. La naturaleza del Estado es compleja, la de cualquier Estado. Hay acciones, es como el secreto, hay ciertos secretos militares, hay secretos que tienen que ver con seguridad. Es decir, eso se entiende. Lo que sigue siendo trágico es que las actuales administraciones, como hicieron las anteriores, tratan de confundir a la población y que sigan con un discurso de miedo, tratando de hacer ver poco menos que el sistema colapsaría si se transparenta o si se controla el uso de fondos públicos o si se da acceso a cierta información. Es decir, la única justificación para que no sepamos cómo se financian los partidos políticos es que hay pactos secretos que explicarían intereses que se inyectan en los partidos políticos. La única razón para que no conozcamos el uso de partidas de publicidad es que hay una relación entre medios de comunicación y gobiernos que los gobiernos y los medios quieren ocultar. Y yo me pregunto qué servidores públicos podrían querer ocultar a la población. La única razón para que no sepamos, la única lícita para que no sepamos el uso de ciertos fondos o no lo sepamos de manera inmediata es que hay cuestiones de seguridad nacional que dependen de ello. Pero de nuevo, si no hay sistemas de control, esa puerta se puede usar para cualquier cosa. Y eso es lo que a mí me parece, ya digo, muy llamativo, que el Arena no sea capaz de reconocer, una Arena que se supone, que presume de estar en un proceso, yo no lo veo, pero de renovación, y que el FMLN juegue a la doble moral, insinuando que eso pasó durante los gobiernos de Arena. La partida secreta se declaró inconstitucional en 2010, y no por iniciativa de los gobiernos del FMLN, y el gobierno actual del FMLN y el partido juegan al gallo gallina con su relación con el gobierno de Mauricio Funes. Es decir, en unos momentos presumen de él como un gobierno del FMLN y en otros momentos tratan de tomar distancia. Yo lo que creo es que falta honestidad claramente en esto. ¿Cómo podríamos tomar? Fíjate que buscando datos sobre la investigación de ustedes y declaraciones que se virtieron en su momento en el año 2010, encontré pues una declaración del ministro de Hacienda y él decía, nosotros no tenemos una partida secreta, lo que tenemos es una partida de fondos reservados. Este es juego de palabras. Exacto. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Bueno, estamos ya en el cierre de la entrevista de esta mañana. Hemos estado conversando con los periodistas del periódico digital El Faro y sobre esta investigación que arroja luz sobre el uso discrecional de fondos durante 3 administraciones del Partido Arena. Me gustaría que tal vez enfocáramos un poco respecto a los rubros en los que se supone se utilizaron estos fondos. Gastos operativos, resolver crisis políticas, comunicaciones y bueno, en total son 4. Pero ¿qué podemos deducir de esto de acuerdo a los documentos que ustedes han tenido acceso y a lo que se ha encontrado pues en esa investigación que ustedes han hecho? Bueno, primero que ha habido un abuso de la figura de los gastos reservados, porque por ejemplo los gastos reservados, digamos, se puede entender es para estos casos que se utilizan para misiones de inteligencia que tienen que ver con, qué sé yo, se invierten en que un equipo de investigadores se infiltren en una banda de crimen organizado. Se puede entender que los gastos reservados se pueden utilizar para esto, pero incluso en otros países estos gastos reservados no se mantienen en secreto para siempre, sino que no solo
llega un momento en el que se divulgan, sino que hay una vigilancia y un control. En el caso de los rubros, lo que podemos ver son anotaciones genéricas que permiten ver cómo se hacían a veces compras públicas que debían de pasar por los pasos que establece una ley de licitaciones para adjudicar contratos, pero que los libros lo que evidencian es que se saltaban todos los controles y sencillamente se sacaban de una billetera secreta millones y millones de dólares. Por ejemplo, hay un rubro que es desconocido, que es de 107 millones de dólares, que realmente es inexplicable cómo se permitió que 107 millones de dólares salieran de Presidencia de la República y ni siquiera se revelara para qué se iba a usar. Y hay otro rubro que tiene que ver con gastos operativos, que nunca se desglosa a qué se referían con estos gastos operativos. Y está el rubro de comunicaciones, que son como 54 millones de dólares, que cabe las preguntas si se habrá seguido el procedimiento de ley. Yo creo que estos libros lo que evidencian es que no, se saltaron todos los pasos que establece la ley para adjudicar contratos a particulares. Y en ese sentido hay otro elemento que alimenta las sospechas y que yo creo que, de nuevo, son indicios que deberían exigir una respuesta no solo, insisto, del Ejecutivo, sino además de los partidos, en concreto principalmente de Arena en estos momentos, y es la coincidencia en fechas de ciertas erogaciones con campañas electorales o con ciertas campañas muy fuertes, lógicamente, de cierre de gobierno, etcétera. De nuevo, bromeábamos antes en uno de los una de las pausas con lo que dice el actual presidente de la Corte de Cuentas, diciendo que no puede opinar sobre administraciones anteriores. Claro que puede opinar sobre administraciones anteriores, decide no hacerlo, igual que los presidentes de AENA han decidido siempre y quieren hacerlo parecer algo, no sé, honorable, no opinar sobre administraciones anteriores. Claro que puedes, no solo puedes, debes. Es decir, igual que el gobierno de Mauricio Funes debió expresarse, transparentar lo que encontró en lugar de simplemente perpetuarlo. Es decir, dejémonos de fachadas, de honorabilidad y de respeto mutuo. Hay que transparentar y eso es una responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, esto de yo no puedo hablar del pasado, claro que puedes hablar del pasado, no solo puedes, debes hablar del pasado. Los partidos deben revisar y transparentar su contabilidad en las campañas anteriores. Las agencias de publicidad deberían ser parte de algún tipo de sistema de investigación, ¿no? O ser parte y ser investigadas, colaborar con la justicia para poder transparentar el uso de fondos públicos en campañas electorales. Y el Ministerio de Hacienda, sin duda, tiene registros y tiene herramientas para ayudar a la investigación y a que se transparente el uso de fondos públicos. Yo lo que creo es que aquí hay un juego de pasarse la pelota y de esperar a que sea otro el que transparente, mientras todo el mundo se reviste de una especie de pose, de defensa de la transparencia, pero una transparencia que tienen que buscar otros. Bueno, en esos días a nivel mundial se habla mucho de transparencia y de lucha contra la corrupción, y esto lleva pues a preguntarse, ¿se están dando en El Salvador los pasos indicados para transparentar sobre todo esto, el uso de los fondos que provienen directamente de los ciudadanos? Porque a veces se dice fondos públicos, pero parece que todo el mundo puede agarrarlos. Yo preferiría mejor que le llamara fondos de los ciudadanos, porque al final pues estos fondos provienen de los impuestos que todos pagamos, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que yo creo que está de moda el discurso contra la corrupción y el discurso pro transparentar todo lo que ocurre en el Estado. Creo que hay que aprovechar esta ola que hay, porque yo creo que hay bastantes iniciativas ciudadanas, bastante gente interesada en enterarse de cómo se usan los fondos públicos para, digamos, hacer uso de nuestro derecho a saber y hacer uso de nuestro derecho a exigir. Y en esta medida creo yo que tenemos de aquí al próximo año bastante tiempo para exigirle a los políticos, por ejemplo, que en lugar de seguir nombrando presidentes de Corte de Cuentas que son amigos o cercanos a los que pueden llamar por teléfono, deberían de tratar de elegir a alguien con un perfil que tenga el perfil diferente, es decir, que tenga el perfil de perro guardián que se requiere para un cargo de un puesto que requiere fiscalizar. Es decir, siempre lo hemos hablado con los amigos, es decir,
hasta hace poco hemos tenido la figura de un fiscal de la República que se cree fiscal de la República. Casi siempre la mayoría de fiscales se creen parte del engranaje político y no se cree en la figura de que ellos tienen que hacer el trabajo incómodo. O sea, siempre se ha oído que un fiscal de la República, cuando es nombrado, empieza a tener muchos enemigos, pero en este país yo creo que no ha pasado así, que el fiscal de la República es una figura más que pasa por la tele y dice cosas interesantes, pero no hace su trabajo. Igual con los magistrados de la Corte de Cuentas. Y mire que los últimos fiscales han dicho muchas cosas interesantes, pero de eso a llevarlo ya al campo realmente de acción del trabajo de ellos, pues ha distado mucho. Y podríamos citar pues a fiscales que ahora pues están en serios problemas con la justicia, ¿no? Sí, el discurso tiene que ser igual que el discurso contra, digamos, yo he escuchado declaraciones de muchos políticos que hablan de perseguir el crimen y de, digamos, de básicamente hasta se está hablando de la pena de muerte. Yo creo que deberíamos de preocuparnos más por investigar los crímenes de delito de cuello blanco, o sea, los delitos que de verdad afectan a la mayoría de ciudadanos, y creo que son los delitos relativos a la corrupción, ¿verdad? Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente ese día, pero la pregunta que queda para ustedes es, bueno, ¿habrá una segunda parte de esta investigación, considerando pues la cantidad de información a la que han tenido acceso? Porque creo yo que esto es hasta ahora pues una visión de general de todo lo que está pues contenido en estos libros. Estamos trabajando, digamos, es un tema que da para más, es un tema que obliga a darle seguimiento y es un tema en el que en el Faro estamos interesados siempre en hacer una cobertura. Yo creo que sí, no es un tema que se tiene que quedar con un texto y con lo que hemos hecho. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros esta mañana. Realmente creo yo que es importante el periodismo de investigación y el Faro pues se ha convertido pues en un referente de eso, de cómo se hacen este tipo de investigaciones. Gracias, José Luis. Gracias, Manuel. Gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Y también gracias, Jimmy, por acompañarnos. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Les invitamos a que continúen con Canal 12. Tenemos más para ustedes en la segunda parte de Noticiero Hechos. Buenos días, compañeros, un gusto saludarles, amigos que se informan a través del Noticiero Hechos. Nos encontramos específicamente sobre la 24 Avenida Norte y Calle Celis en San Salvador, para que entienda más a los salvadoreños, frente al mercado La Tiendona. Y hemos venido específicamente para corroborar cómo se encuentra la actividad y el tráfico en esta zona. Como pueden observar, desde muy temprano las personas ya están entrando en actividad y se encuentran haciendo compras para las personas que, por ejemplo, tienen algún lugar de comedores o van a revender en otros puntos de la capital, pues es acá precisamente donde se abocan para realizar sus compras a un precio, por supuesto, más cómodo. Otro de los rubros que también se suele visualizar acá es cómo las personas llevan la mercadería que compran y la llevan hacia los lugares donde la van a posteriormente trasladar hacia diferentes puntos. Y hemos platicado con algunas de las personas que trabajan precisamente en este rubro del transporte y vamos a platicar con uno de ellos. Él es José Ventura, quien dice que desde el año 2001 se unieron como cooperativa, vieron una oportunidad de poder transportar los productos que las personas compran y de ahí nació una iniciativa. Don José, bienvenido a Noticiero Hechos. Si nos puede platicar las experiencias que ustedes tienen acá frente al mercado La Tiendona transportando el producto a las personas, cuáles son los precios que les dan y cómo les ha funcionado hasta el momento este mercado. Nosotros trabajamos, como le digo, al servicio de la gente, colaborando y trasladándole el producto de un mercado a otro y todo eso, cobrándole los gustos, pues, a Cora, los bultos pequeños a Cora, los más grandes a 2 horas, así, ya si llevan un bulto grande a $1. Pero como les digo, lo que tratamos la manera aquí es de mantener el orden, de trabajar ordenado para que no haya ningún problema en lo que es el tráfico y todo eso. Pues. Algo importante que nos decía don José es que ustedes están legalmente establecidos, ustedes tienen el permiso del Viceministerio de Transporte. Sí, nosotros tenemos permiso, tenemos, desde esa fecha lo tenemos, desde que estaba el presidente Antonio Saca. Okay, bien, muchas gracias don José. Bien, esas son parte de las reacciones sobre la actividad que se realiza acá frente al principal centro de abastos de San Salvador, el mercado La Tiendona. Esta persona
que ustedes ven que en este momento van saliendo ya con sus productos, se dirigen hacia el mercado central. Luego de hacer sus compras acá, se dirigen hacia ese otro mercado y ahí lo distribuyen. Esa es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana. Como pueden observar, es una cadena realmente, porque salen beneficiadas muchas personas con las compras que se vienen a realizar acá frente al mercado La Tiendona, compañeros. Bueno, gracias Antonio Valladares por darnos pues ese panorama de salvadoreños que comienzan a trabajar pues muy temprano. Realmente si vas de compras al mercado La Tiendona y vas a las 7:30 de la mañana, para ellos ya es muy tarde, porque su actividad comercial comienza pues en horas de la madrugada, cuando pues todavía el sol no ha salido. Ya mucha gente viene de hacer precisamente las compras ahí en el mercado La Tiendona, porque lo va a distribuir en otros lugares donde pues tiene que estar muy temprano con los productos. Claro, este es el principal centro de abasto. Agradecemos el reporte. Y bueno, vamos ahora con Marcela Rivera, que también nos comparte información. Adelante, Marcela. Adelante, Marcela. Bueno, compañeros, en estos momentos les vamos a mostrar parte de las imágenes de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera a Comalapa, en jurisdicción de Colocurita. Las personas que resultaron lesionadas iban a bordo de una motocicleta. Ellos fueron identificados como Darwin Martínez y Alejandra Flores, que fueron trasladados hacia un centro asistencial por la Policía Nacional Civil. De acuerdo con las primeras hipótesis, es que el vehículo tipo sedán sacó de carril a este motociclista, lo que hizo que perdiera el control y resultaran lesionados. Escuchemos más detalles. No, nada más solo se salió el muchacho, lo sacó un vehículo. Se sale, dan vuelta aquí y caen los dos heridos. Caen los dos. ¿Están muy heridos? ¿Cómo lo que vieron? Están las lesiones que tienen. ¿Y el nombre de las personas lesionadas? El nombre de las personas lesionadas, Darwin Martínez y Alejandra Flores. ¿El estado de ellos? El estado de ellos es estable, solo lesiones presentan nada más. ¿Qué tan frecuentes son los accidentes de tránsito acá en esta zona? Dice que a diario ocurren, ya de que los conductores algunos no tienen, o sea, más que todo experiencia, el otro es por lugar de que no lo transitan muy seguido, no muy frecuente, y así como ocurren los accidentes. Y bueno, compañeros, es parte de la información. Los accidentes de tránsito continúan suscitándose en territorio salvadoreño. Las precauciones necesarias para todos aquellos que van a transitar en las diferentes arterias es mejor que las tomen para evitar este tipo de tragedias. Bien, Marcela, muchas gracias por el detalle de este accidente de tránsito que ocurrió en la carretera a Comalapa. Carlos, esta es una de las carreteras donde son frecuentes los accidentes de tránsito. Sí, como Troncal del Norte, como tantas otras en las que frecuentemente, lamentablemente, tenemos que traer reportes de accidentes, ¿no? En este caso, pues ya nos reportaba nuestra compañera Azucena, pero también Julio tiene información importante. Julio, ¿estás listo ya con nosotros? Adelante. Así es, Carlos, estoy en la 59 Avenida Sur. Momento justo para hablar de tráfico vehicular. A mi espalda, veamos cómo se comportan los dos carriles que vienen de la zona del Constitución del Hospital Militar. Vean ustedes, se ve poquita carga vehicular en realidad. Sin embargo, hemos podido registrar que minutos antes la carga vehicular se ha vuelto complicada. Acá también le llaman la avenida Francisco Gaviria, para si usted la conoce de esa manera. Carlitos, movámonos para acá, por favor, para mostrarle a la población otro ángulo. Acá estamos también cerca de la calle El Progreso. Vamos a llegar a la calle Progreso para que ustedes vean cuál es el comportamiento vehicular. Acá los carriles que conducen a la zona del Boulevard Venezuela, la colonia Roma específicamente. Vean ustedes, está todo tranquilo para fortuna de los automovilistas que están transitando. De igual manera los carriles que vienen de esta zona y que conducen hacia la zona de la Sexta Décima, no se registra carga vehicular. En realidad está fluido. Donde sí está complicado es en los carriles que viene de la avenida Las Amapolas. Ubiquémonos de la zona del Árbol de la Paz en el Boulevard de los Próceres al lugar donde nos encontramos, a la calle El Progreso. Vean ustedes, no sé, Alfredo, si nos puede hacer una imagen y oigan ahí, escuchen ese vehículo. ¿Saben qué fue lo que pasó? Iba muy rápido el señor y no se percató que más adelante estaba la fila de vehículos. Hay que manejar con precaución, señores.
cosas pequeñas pueden generar accidentes de tránsito. Bueno, lo que les decía, donde está complicado es en la avenida Las Amapolas, en los carriles específicamente que vienen de la zona de Boulevard de los Próceres, en la zona del Árbol de la Paz, mejor dicho. Vean ustedes hasta dónde llegan las filas de vehículos. En estos dos carriles siempre es complicado transitar. No así si usted conduce buscando la zona de los Próceres. Así está la situación. Gestores del BMT no hemos visto acá. Todo se deja guiar por la luz roja o verde de los semáforos instalados en el lugar. Compañeros, es el panorama que tenemos en esta importante arteria de la capital salvadoreña cuando son las 7 de la mañana con 36 minutos. La luz del semáforo roja, verde, amarilla, que no siempre la acatamos, así que si no hay gestores de tráfico, muchos hacen uso indebido del semáforo y no importa que esté en rojo, Carlos, si se pasan y ahí vienen los accidentes de tránsito. Lo que pasa es que aquí confundimos el significado de la luz amarilla, ¿verdad, Julio? La luz amarilla aquí en El Salvador significa apúrese, cuando el real significado es comience a frenar y deténgase. Esa es la luz amarilla. Así es. Así es, lamentablemente la luz amarilla, Carlos, se interpreta a conveniencia de los automovilistas. Si tú te fijas, es como ese cambio del verde al rojo. No sé si ustedes se han percatado, sobre todo los motoristas de rutas urbanas. Todavía está el rojo, pero ellos se dejan ir con todo. Y es ahí donde las autoridades registran accidentes de tránsito. ¿Y qué necesidad hay por perder? Miren, yo platico acá con los amigos. Mejor perder unos segunditos que tirarse la luz roja del semáforo. No hay ninguna necesidad. Y vean ustedes, aprovechamos que ampliamos el enlace para que vean que se está complicando la carga vehicular en la calle El Progreso, en los carriles que vienen de la sexta décima. No estaba así, pero como ustedes saben que el tráfico vehicular de segundos cambia y vean ustedes cómo se comporta. Así que ahora ya son dos arterias, la complicada, la avenida Las Amapolas y la calle El Progreso en los carriles que conducen a la zona del Boulevard Venezuela. Así la situación. Ok, Julio, muchas gracias por el reporte, ya nos actualizaste, está complicado en esta zona. Más adelante volvemos contigo desde otro punto. Gracias, Julio. Me quedé pensando en lo de la luz amarilla y fíjate que no estaría de más que el Viceministerio de Transporte, ahora sí que ellos son los responsables de esto, ¿verdad? No como el tema de las pasarelas, ahí sí, de los semáforos sí, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, hay que acotar algo en lo que sucedió ayer. Es que dijeron, no somos responsables nosotros de las pasarelas. Sí, pero previamente el Viceministerio de Obras Públicas dijo que a quien le correspondía el control de las pasarelas era el Viceministerio de Transporte. Por eso nosotros acudimos a través de Twitter a hacerles a ellos las preguntas. Pero tu comentario ayer fue atinado. Es como en el fútbol. Nos pasamos la pelota unos a otros. Sí, o uno se desmarca, ¿verdad? Y dice, no es mío. Bueno, en realidad, y para cerrar el comentario, sí estaría interesante que el BMT cree o haga una campaña de concienciación, se dice, ¿no? De concienciación en el tema de la luz amarilla del semáforo, que aquí se interpreta como apúrese, que se va a cambiar ya y métale al acelerador para alcanzar a pasar. Y es todo lo contrario, la luz amarilla es comience a frenar y comience a detener su marcha, ¿no? Para dar paso a los que les toca después, ojalá. Bueno, vamos con nuestra compañera Lorena Mengíbar, que ella estoy segurísimo que entiende el sentido perfecto de la luz amarilla en los semáforos, ¿verdad, Lorena? Totalmente de acuerdo, Carlos. 7 de la mañana con 38 minutos y tenemos excelentes consejos para ustedes. Sal de la fila y paga a tiempo evitando recargos tu préstamo o tarjeta de crédito Scotiabank o de otros bancos en nuestros ATM y kioscos. También puedes hacerlo a cualquier hora desde la comodidad de tu casa u oficina en Scotia en línea. Con esta información regresamos contigo, Carlos. Muchas gracias, Lorena. Vamos a enlazar nuevamente con una de nuestras compañeras, Azucena Sandoval, quien a diario también reporta en el tráfico cómo esta luz amarilla se interpreta como acelere, pase rápido y esto genera muchísimos accidentes, ¿verdad, Azucena? Correcto, Artiga, ya lo decías tú, muchas personas suelen utilizar esa luz amarilla como apúrense que esto va a cambiar, pero como también tú decías, es necesario que las personas, que los automovilistas manejen con mucha precaución. Nosotros nos hemos trasladado con Enrique aquí a Santa Tecla, específicamente a la calle Chipetán y la séptima avenida Norte. Aquí se suele generar un congestionamiento, la séptima avenida Norte, que llegan desde el centro de Santa Tecla y que van buscando incorporarse, por ejemplo, al Boulevard Monseñor Romero. Así está el tránsito vehicular. Tenemos también que en la zona están los semáforos debidamente ubicados. Tiene que hacerles el llamado a los amigos automovilistas que circulan precisamente sobre esta intersección. Mucha precaución porque no hay una pasarela cerca y vemos cómo también la luz cambia para incorporarse
Boulevard José Romero, para incorporarse también a la calle Chipipán, y hay personas que esperan el cambio de luz del semáforo precisamente para cruzarse en arterias donde no hay semáforo. Con mucha precaución, así está fluido. Si ustedes van buscando, por ejemplo, el hotel de Naciones Unidas por la calle Chipipán, así está el tránsito. Sin mayores inconvenientes, una buena hora para... Bueno, son ya las 7 de la mañana con 41 minutos y fíjense que cuando hablamos de Ciudad Merliot, a mí me parece que ahí reflejan todas las situaciones que se viven en el tráfico y las consecuencias de algunas evoluciones que no son pues en el buen, que no se han dado, digamos, para contribuir al desarrollo de una comunidad. ¿Por qué? Porque Ciudad Merliot es en sí una zona residencial que ha mutado y se ha convertido en una amplia zona comercial. Y ahí tenés negocios que no tienen pues estacionamientos, los estacionamientos indicados para toda la cantidad de clientes que reciben. Ahí tenemos también otra situación, que en la parte residencial muchos de los lugares están cerrados y los pasajes están con portones, pues por temor siempre a las situaciones que ya detallábamos en uno de los temas del día que hemos desarrollado aquí en Hechos AM, la situación de la violencia y el temor a la delincuencia. Y todo esto pues a la larga se convierte pues en un problema que genera y que tiene gran repercusión e impacto en el tráfico en una zona como Ciudad Merliot, donde pues aparte de una zona residencial hay una zona comercial que se sigue expandiendo. Claro, porque también es una zona, es un punto de paso entre las personas que vienen desde Santa Tecla, se dirigen hacia la zona central, Escalón, San Benito, y tiende a complicarse muchísimo, como tú decías, Manuel, el tráfico vehicular. Así que ahí le presentábamos el panorama para que usted también lo tenga presente si es que está a punto de salir de casa. Y más información, le comentamos que la Fiscalía General de la República inició con el proceso de extinción de dominio de varias propiedades del expresidente Francisco Flores. Tenemos los detalles y las imágenes en el siguiente reporte. Esta hacienda, ubicada en el caserío El Tigre de Zacacoyo, en el departamento de La Libertad, es uno de los 9 inmuebles del expresidente Francisco Flores que están bajo la ley de extinción de dominio. Según las investigaciones de la Fiscalía, las propiedades fueron adquiridas de manera ilícita. Es procedente decretar medidas cautelares. Básicamente el fundamento es por considerarse de que la persona que en este momento se encuentra fallecida en su momento representó un incremento patrimonial injustificado. Estas propiedades se considera pues que tienen un origen ilícito. Este lugar, a diferencia de los otros inmuebles, es el único que tiene construcción y se pudo verificar la existencia de un lago artificial, lo que implica adaptar las características del terreno con maquinaria pesada. La dimensión de este terreno es de 12.000 metros cuadrados. La propiedad es extensa y se encuentra en buenas condiciones. Algunos lugareños que fueron allegados al fallecido exmandatario llegaron a presenciar lo que ocurría. ¿Cuántos años trabajó usted con él? No, yo trabajé poco tiempo. Yo trabajé cuando estaba el doctor Pérez, va. Entonces, va. Yo me iba a vacacionar con la familia seguido él. Pues bueno, como tenía todas esas cosas ahí, ahorita lo tiene, digamos, lo hizo nuevo todo, vaya, como era antes, ya no es, va. Al igual que en esta propiedad, se realizaron procedimientos en Aguachapán, Santa Ana y Usulután, todas valoradas en un total de $627.000. El objetivo es que pasen a dominio del Estado, a cargo del Consejo Nacional de Administración de Bienes. En este momento solo son medidas cautelares, en donde lo que se busca es garantizar la efectividad del proceso de extinción de dominio. Notifica a los afectados, en este caso los herederos, para que puedan abocarse al proceso y si ellos lo consideran pertinente, justificar lo que ellos consideren. Después de la incautación, la Fiscalía tiene 3 meses para continuar el proceso en algún juzgado especializado. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.